Bueno, pues nada, aquí estamos intentando hacer nuestros primeros pinillos en el mundo de YouTube con una persona que no necesita presentación, pero bueno, como es una cuestión de rigor, pues habrá que hacerlo. Y nada, estamos con Ernesto Castro, que bueno, es conocido primero por su faceta youtuber, ¿no? Que yo creo que es la faceta, digamos, por la que mucha gente nos hemos acercado a él, ¿no? A las propuestas filosóficas que él difunde, ¿no? A través de su canal, pero también por las obras que tiene publicadas como Contra la posmodernidad, que podríamos decir que es una obra de juventud, ¿no? El Trap, Filosofía Millennial para la Crisis en España, Realismo Postcontinental, que es el libro que motiva esta entrevista, y luego un libro muy reciente que aún no he tenido la oportunidad de leer, que es el de Ética, Estética y Política, ensayos y errores de un meta indignado, ¿no? Además de las promesas de libros que estamos esperando, ¿no? El libro del iliberalismo, que por la última entrevista que tuvimos me comentaste que estabas trabajando en él, y la biografía de Alberto Cardín, ¿no? Que es algo que, Sí. bueno, ya tendremos tiempo de que nos cuentes en qué estado se encuentran estos otros proyectos, ¿no? Pero nada, así para empezar, pues para no entrar directamente con la droga dura del libro, te agradecería que hicieras una pequeña explicación para Damis, ¿no? Para entenderle un poco la distinción entre la filosofía analítica y la filosofía continental. Vale. Es una distinción que se impone en el siglo XX, pero que yo retrotraigo a la obra de Kant. Es una distinción que suena muy absurda para los que piensen que continente y analítico refieren a lo que suelen referir en el lenguaje cotidiano. Algún filósofo ha mencionado cómo esta distinción es tan ridícula como dividir los coches en 4x4 y hechos en Japón. Porque filosofía continental refiere a un accidente geográfico, el continente europeo, visto desde el punto de vista de las Islas Británicas, como siendo Gran Bretaña algo distinto del continente europeo, mientras que la filosofía analítica refiere a un método filosófico que consiste en análisis conceptual. Esta es una distinción que surge, que se populariza sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en unas famosas reuniones que tienen lugar en Francia. Hay una polémica muy fuerte entre los herederos, por así decir, de Wittgenstein, Russell, Moore en Gran Bretaña, los herederos de una tradición vinculada con las ciencias, el análisis del lenguaje, la lógica, y unos filósofos, como eran los fenomenólogos, que provenían más bien de una tradición, digamos, de análisis de lo corporal, de lo estético, de la experiencia cotidiana, y esa es la gran divisoria. Yo siempre, al que sea asiduo de la sección de filosofía en librerías, le puedo aclarar esta distinción de una manera muy sencilla. Todo lo que está en la librería es filosofía continental, porque la filosofía analítica es principalmente una filosofía que se hace de puertas para dentro de la academia. Es una filosofía muy vinculada al mundo de los papers, de las acreditaciones, etc. Todo lo que funciona y se maneja en el mundo académico actual está casi siempre copiado o monopolizado por el mundo analítico. El mundo analítico está más vinculado con la ciencia, con esa pretensión de cientificidad, de elevar la filosofía realmente a un conocimiento científico, mientras que la filosofía continental está más vinculada a las artes, a la literatura, al performance, etcétera. De hecho, tú planteas, ¿no? Que esa distinción se retrotrae a Kant, pero de hecho esa es una distinción que establece Simon Cratchley. No sé si alguien lo hace antes en alguna otra obra, ¿eh? Pero en su librito este de Continental Philosophy, que además tú refieres en tu libro, él entiende que esta distinción está implícita en las aspiraciones que tiene Kant con la crítica a la razón pura y luego en la crítica del juicio de Kant, ¿no? O sea, en la primera de estas obras, Critchley apunta que lo que viene a decir Kant en ellas es que aunque no podamos conocer las cosas en sí mismas, los objetos de nuestras representaciones se ajustan a los conceptos que tenemos de ellas de una manera suficiente para el conocimiento, ¿no? Y es esta lectura la que luego desarrollan autores como Peter Strawson, al que se sitúa dentro de la tradición filosófica analítica, ¿no? Y en su otro libro, según el mismo autor, lo que hace Kant es intentar construir un puente entre las facultades del entendimiento y las facultades de la razón, ¿no? A través de una crítica de la facultad del juicio. Y en esta obra, el juicio se presenta como el mediador entre los dominios de la naturaleza y la libertad y armonizaría los elementos de su filosofía crítica en un sistema. El que toma esta ruta, sigue Cratchley razonando en este libro, acaba centrándose en la plausibilidad de la relación entre la razón pura y la razón práctica, y esta es la senda que toman el idealismo de Fichte, Schelling, Hegel, lo que Critchley sitúa cronológicamente en primer lugar de lo que para él constituye la filosofía continental, junto a la crítica a la metafísica, que es un bloque en el que caben tanto Feuerbach como Marx, pasando por Nietzsche, Freud o Bergson, las tradiciones fenomenológicas alemana y francesa, las tradiciones hermenéuticas, la escuela de Frankfurt, el estructuralismo, el postestructuralismo o el posmodernismo, ¿no? Y mi pregunta, ¿por qué los autores del realismo postcontinental no pueden ser clasificados en ninguno de los dos conjuntos? Vale,
Una puntualización antes de responder a tu pregunta. El libro ese de Critchley está francamente bien y mi tesis sigue un poco la suya, es decir, que se trata de una distinción que está en Kant, pero que sobre todo construyen los herederos de Kant en el mundo anglosajón. Muy seriamente los románticos, y es la contraposición entre Bentham y Coleridge, tal y como la percibe Mill, la que articula esa distinción entre analíticos y continentales. Es una distinción al mismo tiempo intrakantiana e intrabritánica. Son los británicos los que se inventan esta idea de que, bueno, ellos son algo distinto del continente y no es realmente hasta Russell y Moore que van a cifrar esa especificidad en la cuestión del análisis, aunque evidentemente Kafka inventa sus propios predecesores, ¿no? Entonces también Moore, Russell y todos estos dirán que el método analítico ya estaba en Bentham o que ya estaba en Hume, y así se crea toda una línea de continuidad entre el empirismo, el utilitarismo y posteriormente el positivismo lógico. Entonces, la razón principal por la cual los realistas postcontinentales, yo los he llamado así, son, abreviando mucho, son 6 autores de 2 corrientes que se han dado en llamar realismo especulativo y nuevo realismo. La razón por la cual yo prefiero realismo postcontinental a nuevo realismo o realismo especulativo es la siguiente. Uno, lo de la acuñación está de nuevo es muy perezosa, es decir, nuevos realismos ha habido tropecientos, igual que nuevos movimientos sociales, nueva izquierda, etcétera. Hay que ser un poco más preciso. Es algo novedoso, pero hay que explicar en qué consiste esa novedad. Segundo, cuando se habla de realismo especulativo, se presupone que este realismo se diferencia del realismo ingenuo o del realismo cotidiano, en que cree que evidentemente que el mundo externo existe, que hay conceptos universales para captar ese mundo externo, pero que no son aprehensibles en la sensación, en la intuición, en el día a día, sino a través de un procedimiento particular, pues llamado eso, especulación, intuición intelectual, como se quiera llamar. Pero eso es simplemente una tesis dentro de esta corriente, ¿no? Por eso a mí me parecía mucho más englobador la idea de realismo postcontinental, porque la gran contribución, a mi juicio, más allá del si estamos de acuerdo o no con las tesis de estos autores, la gran contribución del realismo postcontinental es disolver esta distinción que era absurda, maniquea y que llevaba prácticamente 3 décadas en decadencia. Desde los años 80 en adelante se viene cuestionando esta distinción. Primero se acuñó la expresión filosofía posanalítica. El término filosofía posanalítica se acuña para referirse a los discípulos de Sellars. Uno de los realistas postcontinentales va a ser sellarsiano, Ray Brassier. Ya Rorty habla de filosofía posanalítica y es el que intenta trazar puentes entre la filosofía continental y la filosofía analítica, y en buena medida, esto hay que decirlo, en los años 80 el posmodernismo se vende a sí mismo como una superación de esa distinción, ¿no? Pero claro, el posmodernismo al final sigue deudor o sigue muy próximo a la forma de escritura, de argumentación y a los problemas y debates propios de la tradición continental. Entonces, es realmente este realismo nuevo del siglo XXI el que, heredando quizás ciertos problemas de la filosofía continental, les da un tratamiento analítico o viceversa. Entonces, mezcla lo que podemos decir el estilo y el rigor analítico con las problemáticas cotidianas o fenomenológicas del otro campo, ¿no? Entonces, realmente se traza ese puente, aunque verdaderamente de las dos tradiciones la herencia más fuerte es la continental. Por eso yo lo llamo realismo postcontinental y no posanalítico. Porque en el mundo analítico, también hay que decir esto, ha habido otra corriente filosófica importante en este siglo XXI, que es la llamada filosofía experimental, que es así que se puede considerar a sí misma filosofía postanalítica, porque pretende ir más allá del análisis conceptual, del análisis lógico de los términos, para vender una filosofía basada en la experiencia empírica, en la experimentación y demás, en los análisis estadísticos y tal. Entonces, estas son las dos grandes corrientes filosóficas realmente del siglo XXI, la renovadora. Hay mucha escoria o mucho survival, muchas cosas que sobreviven y por supuesto, pero las únicas dos corrientes que se han acuñado que tienen cierta fuerza en este siglo XXI que yo conozca son, por un lado, el realismo postcontinental y, por otro lado, la filosofía experimental, que es una filosofía posanalítica. Aún así, cada autor de tu tesis se relaciona de una forma diferente con las tradiciones continentales o analíticas que les preceden. Harman sí desarrolla un proyecto que da una cierta continuidad a la fenomenología, por ejemplo, y en las conclusiones además muestras otras tantas continuidades con la tradición continental. Sí, Harman es desde luego el que tiene más continuidad. Es curioso porque él es el gran propagandista del realismo postcontinental y posteriormente de su sección, que es la ontología oriental a los objetos. Es el que más ha hecho por
vender la marca, incluso, vamos, en el libro cito un pasaje suyo donde dice que las marcas son buenas para definir un poco los movimientos y las corrientes y demás. Y él tiene una cosa que es analizar la filosofía del presente a partir de una proyección hacia el futuro, ver cómo podría ser esta corriente filosófica dentro de 50 años. Hace unos experimentos de ciencia ficción un poco interesantes de cómo dentro de 50 años el mundo de la filosofía va a dividirse un poco entre todos los herederos del realismo postcontinental. Yo no creo que vaya a ser tal ese monopolio que tendrán, pero bueno. Harman es curioso que sea el que más bebe la tradición, porque ya te digo que es el que ha querido vender con más... ¿Sigo hablando o corto? O como, no, tranquilo, que tenía que abrir la puerta. Que he puesto las llaves, disculpa. Vale. Supongo que esto si no lo puedes mantener. Esto no, tranquilo, cosas del directo, no pasa nada. Esto es lo que gusta a la gente de YouTube, ¿eh? Exacto. Total, que te estaba contando que Harman es curioso que, siendo gran propagandista de la novedad absoluta del realismo especulativo y de la ontología oriental a los objetos, sea el heredero, el más kantiano, el que lo que hace es extrapolar el kantismo a los objetos, y por otro lado también el más heredero de la fenomenología y sobre todo de la analítica existencial de Heidegger. En ese sentido, sí, lo que ha hecho ha sido crear un realismo alemán. Muchos, de hecho, subrayan que el realismo especulativo es el realismo alemán que pudo ser, porque bebe mucho al final de Hegel. Ciertos autores beben de Hegel, no todos, hay muchos anti-hegelianos como Miyasu, hay mucha herencia kantiana, aunque sea como enemistad, en el caso sobre todo del italiano, que no me viene el nombre de la cabeza, joder, ¿cómo puedo haber olvidado Maurizio Ferrari? Sí. Y hay mucho Schelling. El autor más presente en casi todos los autores es Schelling, como un crítico de Hegel que ofrece una alternativa a la visión clásica del idealismo alemán. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que el mismo Harman, cuando generaliza la relación kantiana entre fenómeno y noumeno, y sostiene que no solamente los seres humanos experimentan fenómenos y noúmenos, sino que también los objetos interaccionan entre sí según ciertas propiedades, me da la sensación que apela a un cierto tipo de disposicionalismo, ¿no? Toda esa idea de las capacidades de Nancy Cartwright, por ejemplo, que son cuestiones que están muy arraigadas a la filosofía analítica, que es las discusiones sobre la causalidad, por ejemplo, están muy vinculadas a este tipo de aportaciones que hace Harman, ¿no? En relación a cómo los objetos, ¿no?, disponen de propiedades que interactúan entre ellos de alguna forma. Quería preguntar también si tú crees que esa es una herencia analítica también en Harman. Bueno, la teoría de la casualidad de Harman es... he dicho casualidad, pero en realidad es que para él la causalidad es una casualidad. Sí. Entonces es un milagro realmente que haya fenómenos causales. Entonces, bueno, es muy rara. Realmente la teoría del espacio, el tiempo, la forma en la que él hace su triangulación entre el objeto sensible, el objeto real, las cualidades sensibles y las cualidades reales, pues más bien pertenece a un ámbito, pues, yo qué sé, no sé si llamarlo continental o neoplatónico o místico, como se quiera ver, ¿no? Pero sí que lo que has dicho tiene mucho sentido, ¿no? Cito en un momento del libro, no sé si en ese capítulo de Harman o en otro, el libro de Mackie, de El cemento del universo, donde él plantea su famosa teoría de la causalidad, donde dice que una causa es una condición insuficiente pero necesaria para un conjunto de causas que son suficientes pero innecesarias, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que era ese INIS es el lema o las siglas del análisis que él hace de la causalidad. Y yo no sé si esto lo citaba para referirme a Harman justamente o a otro autor, quizás creo que era para Miyasu, pero vamos, en general, sí, las teorías de la causalidad de los analíticos han tenido mucha influencia en el mundo del realismo postcontinental. O sea, me estabas hablando, ¿no?, del realismo, estamos hablando del realismo especulativo, tú me hablabas de la filosofía experimental. Las dos son posiciones que en cierta forma regresan a los compromisos ontológicos con la existencia de una realidad independiente de nuestra mente, ¿no?, y la posibilidad de conocerla. Pero no son las únicas y que tengan una cierta vigencia actualmente, ¿no? Porque has afirmado en alguno de tus vídeos, y me gustaría que lo desarrollaras, que Quine es algo así como la culminación de la tradición analítica, ¿no? Y me gustaría emparejar esta pregunta también, porque con otra pregunta, ¿no? Porque existe una tradición post-Quine, la de los llamados analíticos externalistas, ¿no?, donde caerían Saul Kripke, Hilary Putnam, Fred Desky o Timothy Williamson, que también citas, algunos de ellos los citas en tu obra, que también parten de un compromiso ontológico del tipo mencionado, ¿no? Pero más allá de Kripke y Putnam, no mentas a otros exponentes de esta postura, ¿no? Cuando Williamson, por ejemplo, tiene mucha relevancia hoy en día en el ámbito anglosajón de la filosofía, ¿es por alguna razón que no los consideras como parte de ese debate, ¿no?, contemporáneo? Sí, muy buena pregunta. Es que justo tengo al lado aquí el libro de Williamson, el tetrálogo, porque estoy ahora escribiendo unos diálogos de la manera platónica y claro, él aquí lo que hace es recuperar ese formato para exponer pues unas críticas al relativismo y tal. Me parece que es un libro que está muy bien escrito.
además un autor que tiene fama también así como de rudo, analítico y demás, pues es un texto que se ha escrito, lo tradujeron en castellano como Yo tengo razón y tú te equivocas, filosofía en el tren. A mí Williamson me interesa bastante, pero yo lo situaría claramente en la sección de la filosofía experimental. Es decir, la filosofía experimental ha tenido unos debates muy interesantes, ha fomentado una serie de debates sobre en qué consiste filosofar, y Williamson tiene un libro sobre la metafilosofía, y yo le situaría más bien como dentro del campo generado por la filosofía experimental, ¿no? Hay muchos autores, evidentemente, que están vigentes. O sea, en el ámbito político y en el ámbito de la filosofía política, lo que más fuerza tuvo durante la década pasada claramente era el psicoanálisis lacaniano. Pero digamos que los hijos del psicoanálisis lacaniano son justamente los realistas postcontinentales, ¿no? Discípulos de Alain Badiou, discípulos de Laruelle, que está vinculado de alguna forma con Badiou, aunque sea polémicamente. Slavoj Žižek, en Defensa de causas perdidas, tiene un capítulo dedicado a criticar el realismo especulativo, en fin. Entonces, sí, a ver, todos estos autores son súper importantes y en la formación analítica mía, cuando estuve estudiando en Barcelona, eso era lo básico, Putnam, Kripke, y de hecho, sí, tengo todavía grabado a fuego pues todo el tema de los designadores rígidos, el experimento de la Tierra paralela, y eso a mí me interesa bastante, por supuesto que sí. Ese debate del realismo, es que, claro, tienes toda la razón en que ese es un realismo previo a este que estamos aquí debatiendo. Y en buena medida las tesis de Miyasu engarzan pues con todas esas con todos esos debates del realismo, donde sí que está completamente de acuerdo. O sea, lo que has dicho es completamente cierto, lo que pasa es que no da para tanto. O sea, la cuestión es, ¿qué iba a hacer yo en la introducción? Esto es importante decirlo. El libro inicialmente tenía yo empecé a hacer la tesis con un objetivo muy elemental, primario, si se quiere, que es, vale, quiero hacer una tesis que no sea sobre un clásico, porque me parece que los clásicos están muy sobados, hacer algo original sobre Platón, Hegel, no sé qué, es irte a una cosa muy de detalle. Pensar que el campo era orégano en la filosofía continental contemporánea o postcontinental, y me puse a estudiar a estos 6 autores. Cuando me puse a estudiarlos me di cuenta que lo que más me interesaba de ellos era la conexión con autores previos. Es decir, que al final en el capítulo de Hartmann me interesa más Husserl, en el capítulo de Hamilton Graham me interesa Platón o Schelling, y así sucesivamente. El autor que realmente me parece que tiene entidad sustantiva propia es Ray Brasier, pero también por Laruelle y, por supuesto, Miyasu. Miyasu me parece que es el autor que es... él por sí solo es ya un mundo, ¿no? Aparte. Y, claro, en la introducción cabía 2 posibilidades. Una, hacer un engarce de ver cómo estos autores conectan con esa tradición analítica, o 2, ver cómo conectan con el realismo. O sea, ¿cuál de las 2 partes, vamos a decirlo así rápidamente, cuál de las 2 partes del título iba a tener más importancia? Si la parte del realismo o la parte del mundo postcontinental. Quizás por darlo por sabido, todo el debate sobre el realismo en filosofía de la ciencia y lo que tú has comentado de Putnam, Dummett y todos estos en los años 90, lo dejé de lado y me parecía más interesante ver la relación con los escolásticos. Entonces, es un punto ciego, claramente, de la tesis que yo no había expuesto en el prólogo, y nadie me había subrayado, así que lo agradezco mucho porque, bueno, ahí hay un campo para estudiar, claramente. Es decir, ¿qué conexión hay? Tú ya lo has indicado muy bien, entre el realismo postcontinental y ese realismo posanalítico, sí, efectivamente. Porque lo que tú has dicho, Quine, de alguna forma, y Sellars y esa generación culmina la filosofía analítica, todos los herederos de esa tradición ya son autores que están más allá de esa jaula de lenguaje en la que se habían encerrado los analíticos, sí, completamente de acuerdo. De hecho, me ha hecho gracia que refirieras el máster de filosofía analítica, porque en este máster Kripke es poco menos que una deidad. O sea, casi todos los profesores que están en el departamento de lógica, bueno, del Logos de la UB, tienen a Kripke, bueno, como una de las mentes más brillantes de nuestra generación, ¿no? Pero, o sea, me ha interesado mucho lo que me comentabas de Miyasu, porque es verdad que algunas de sus propuestas se parecen bastante a la idea de vaguedad epistémica de Williamson, ¿no? O al realismo moral de Williamson, por poner solo un par de ejemplos. Te lo digo porque también entiendo que hasta cierto punto, aunque estos autores no lo refieran directamente, aunque hayan partido de posiciones diferentes, parece que hay un cierto diálogo o que están llegando a conclusiones parecidas, ¿no? En ese sentido. O sea, sí. No sé si... Sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay un gran engolfamiento. O sea, al fin y al cabo, todo funciona por círculos. Yo cometí el error
bueno, sí, el error era cierto, de antes de empezar a escribir esta tesis, leerme el libro de Humberto Eco este de cómo hacer una tesis, que dice una recomendación que no hay que seguir, que hay que leérselo todo. Y él cuenta cómo, escribiendo su tesis doctoral sobre Santo Tomás, llegó a leer un libro infame en París que compró sobre Santo Tomás, que según lo iba leyendo, se iba aburriendo y se iba riendo el autor, y sin embargo, en las últimas páginas, de repente, condensado, encontró lo que él quería defender, ¿no? Y como al final, un libro marginal que se encontró en un puesto de libros de segunda mano en el Sena, pues fue la piedra sobre la que construyó su tesis doctoral, ¿no? Pero claro, esta era una época pre-internet, donde realmente leérselo todo era muy trabajoso, pero era finito. Es decir, afortunadamente estabas en una ciudad y lo que pudiera llegar a tu ciudad, aunque fuera París, aunque fuera la librería del Congreso en los Estados Unidos, en Washington, era limitado. Pero el problema en Internet es que es todo una vorágine y hay unos círculos muy cerrados. Entonces, yo empecé a comprarme las tengo por aquí, las revistas que publican de la gente del Reino Continental, como los segundones y los de tercera fila y tal, y empecé a leerme esa movida. Y claro, ya empiezas a ver como el que se van citando entre ellos, ¿no? Y como es una especie como de circuito cerrado donde que de repente alguien haga una mención a Williamson es un milagro. Es un milagro que no hay, o sea, es un tío que, bueno, por la razón que fuera, ha estudiado con Williamson y ya está. Entonces sí, lo que tú has dicho, se llega a conclusiones. Ahora el problema no es tanto que hay una incompatibilidad metodológica o estilística, que era el problema principal entre analíticos y continentales, que se leían entre ellos, pero no se entendían o se llevaban mal por la razón que fuera. El problema aquí ya es que vivimos en un mundo académico tan ultra especializado, técnico, etcétera, y con el mundo este de las acreditaciones, que salirse de la dinámica propia es muy difícil, sí. Uh-huh. Habías comentado, de hecho, en alguno de tus vídeos que te habías planteado ser parte de la comunidad de debate de la filosofía analítica, porque una de las cosas que reconocías precisamente era que es una comunidad muy activa, ¿no? Y en la que de alguna forma el diálogo es muy fluido. No sé si en ese sentido pues tu posición ha cambiado o sigues creyendo... Sí, aquí cambian dos cosas. Uno, que yo no veo ya con tan buenos ojos este tema de reunirse todos los viernes a debatir sobre papers con unas pastitas y un té a las 5 de la tarde en la Pompeu Fabra, ¿sabes? Que era lo que pasaba allí con Serena Olsaretti, Paula Casals y gente de top, y que publicaban cada 2 o 3 años un artículo así muy importante en Philosophy and Public Affairs, sitios, revistas así que eran el número 1 de su campo, ¿no? Pero me parece que todo ese mundo de los seminarios, de las reuniones y tal, ha quedado también barrido por Internet. Es decir, igual que la pretensión de leerlo todo de Eco tenía algún sentido en la época en la que ese todo era más o menos acotable, este asunto como de reunirse a debatir, habiendo tantos espacios de debate y tantas formas, al fin y al cabo, de comunicación no escrita, me parece que ha quedado obsoleto. Y que lo que hace es justamente promocionar todavía más ese engolfamiento. Es decir, como te reúnes siempre con las mismas personas en la misma salita y sois los mismos 5 a los cuales quizás cuando llega verano invitáis a otro, porque resulta que en Barcelona hace sol y en Londres está de puta pena, entonces de repente Barcelona se convierte en la capital de la filosofía analítica, justo coincidiendo con el Primavera Sound más o menos. O sea, eso es lo que diría. Punto primero. Ese mundo de los seminarios y tal me parece que provoca un engolfamiento terrible. Entonces, en Barcelona realmente no existía Foucault. O sea, yo recuerdo a un profesor del máster de filosofía analítica preguntarle qué opinaba sobre Foucault, porque había algunas cosas que se planteaban en clase sobre metaética que tenían algo que ver, yo creo, con Vigilar y Castigar o con alguno de estos libros, a lo mejor era la Arqueología del Saber o alguna cosa de estas, y me dijo que no sabía cómo se escribía el nombre, que no sabía quién era ese autor, ¿sabes? Y en la Complutense, por ejemplo, es que tampoco te sabrían decir cómo se escribe Kripke, ¿sabes? Si va con C o con Q o con K. Tan solo existe Foucault. O sea, en Complutense tan solo existe Foucault y allí en Barcelona tan solo existe Kripke. Y ese es el principal problema. 2. Claro, uno tiene que asumir en un momento dado su propio destino, ¿no? Lo de los clásicos latinos, ¿no? Al que quiere el destino, este le conduce, y al que no lo quiere, este le arrastra tirándole los pelos, ¿no? Entonces, hemos nacido en España y lo que vamos, ¿no? Pues hablamos en un idioma que tiene una proyección internacional potencial muy fuerte y aunque queramos convertirnos de repente en ingleses o británicos o estadounidenses, desde España es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil y a mí no me interesa tanto ese perfil como de mega académico. Es que no podría aguantarlo, ¿sabes lo que te digo? Pero es una cuestión de carácter, también te digo, ¿eh? Que está moldeada, por supuesto, por la tradición, por la cultura, etcétera. Como yo vengo de una familia más de estetas y de gente vinculada con las artes, la literatura, etcétera, pues también entiendo que eso es una cuestión de tradición y herencia. Sin más, yo me di cuenta que
tengo algunos textos escritos en inglés, y la tesina la hice en inglés y la presenté hace poco en un seminario de filosofía del derecho en Alicante, así bastante importante, que me dijeron salvajemente, porque eran de otra escuela distinta a la de Pompeu, o sea, este tipo de historias, ¿no? Simplemente llegué a esa conclusión. Uno, lo de los seminarios y todo esto es un engolfamiento a veces ridículo. Dos, no podemos escapar al país en el que nacemos con su concepción particular de la filosofía, que tiene cosas positivas y negativas. Es decir, Judith Butler, cuando da una conferencia en Madrid, en el Museo Reina Sofía, aquello se llena y tienen que habilitar una sala paralela. Cuando da una conferencia en San Francisco, pues van los académicos, y ni siquiera los académicos, ¿no? O sea, como que de repente vivir en España tiene unos déficits desde el punto de vista más estrictamente como académico, científico, analítico, pero desde el punto de vista más de la divulgación, de la pedagogía, del diálogo con otras artes y disciplinas, pues es mucho más rico, ¿no? Y eso es lo que diría, sí. Aún así, me interesa mucho esta etapa en la que estás ahora, que es la de encontrar conexiones entre los debates contemporáneos, ¿no?, y la obra de Platón y de Suárez, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, me hizo mucha gracia un vídeo, creo recordar que era de una de las clases que dabas en Zaragoza de Platón, en la que referías una posición posanalítica que es la de la epistemología de la virtud, que es de Ernest Sosas, no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, pues si puedes contarme un poco, ¿no?, de qué manera, pues, te planteas, ¿no?, conectar esos debates contemporáneos, ¿no?, con la obra de los escolásticos y con la obra bueno, el paradigma del filósofo, ¿no?, que es Platón, etcétera. Este curso ha sido infernal, pero también excitante, por muchas razones, ¿no? Para mí la pandemia, en términos docentes, ha sido una bendición, porque tenía una esquizofrenia, bueno, tenía una vida loquísima, que era irme todos los lunes a Barcelona, a Zaragoza, dar allí 4 horas de clase el lunes y otras 4 el martes y volverme en el tren de las 10, llegando a Madrid a las 11:30 o por ahí, ¿no? Entonces, claro, era una vida súper alocada que involucraba leer como unas 200 o 300 páginas de Suárez a la semana, más prepararme la clase sobre esas páginas, más documentarme para las clases sobre Platón, que sobre Platón ha escrito literalmente todo Dios. Entonces era loquísimo. O sea, en fin, ha sido un delirio. Pero ha sido muy productivo por varias razones. Una, me he vuelto a leer toda la obra de Platón y he flipado porque está prácticamente todo allí. Y Suárez se me ha caído un poco, porque claro, yo tenía la imagen de Suárez de los elogios que hacen los autores de segunda mano, ¿no? Es decir, pues sí, te lees un libro iba a decir 600 páginas, pero da igual, aunque fueran 1000 páginas. Claro, 1000 páginas comparado con las 5000 de las disputaciones, incluso te las compro. Lees un libro de 1000 páginas sobre Suárez y Suárez te parece un autor cojonudísimo que habría que reivindicar, etcétera. Pero luego vas al propio texto y hostia, tío, o sea, es difícil, o sea, sí que duele. Platón, por el otro lado, es un goce absoluto. Y claro, ya digo que lo que estoy escribiendo ahora mismo son diálogos a la manera socrática, platónica más que socrática, ¿no? Es decir, con los diversos registros que utiliza Platón de diálogos en directo, por narrador testigo, narrador protagonista, el narrador no fiable que aparece, por ejemplo, en el banquete, alguien me ha contado esto, lo contrasté con otra persona, etcétera, ¿no? Y me parece que el formato de diálogo es cojonudo, por muchas razones, eso es lo que te diría, pero vamos, respondiendo a tu pregunta, que no es pregunta por esto, sí, los diálogos entre los clásicos y la filosofía actual es algo necesario. La tesis doctoral va un poco en esa línea de mostrar la conexión entre los escolásticos y los filósofos del presente, y el caso de Platón me parece el más actual, desde luego. O sea, hay muchas tesis que yo venía sosteniendo desde hace tiempo y que he encontrado en Platón un análisis finísimo, por ejemplo, este asunto de si la estética descansa exclusivamente sobre los sentidos de la vista y el oído, con las dos tipos de artes, las sucesivas y las simultáneas, las artes visuales y las sonoras, ¿no? O si también hay artes del masaje, de la perfumería, de la culinaria, todo este tipo de asuntos, ¿no? Y esto está literalmente en Platón. Platón incluso incluye la erótica, ¿no? Es decir, ¿por qué motivo hay cosas que, siendo gozosas, como el sexo, no son bellas? Entonces, es acojonante. O sea, eso está, creo, en el Hipías, no recuerdo mal, en el Hipías mayor. Entonces, bueno, hay que volver a Platón todo el rato, sí. Además, una cosa que decías que me hizo mucha gracia es que, en relación a los escolásticos, si una cosa saben hacer los analíticos es poner ejemplos, ¿no? Que comentabas en uno de tus vídeos. Sí. Y bueno, en algunos de los autores que refieres en tu tesis, como Ray Brasier, han sido además seguidores del aceleracionismo de Nick Land.
que es otra aportación que has estudiado, ¿no? Y que entiendo que acabará nutriendo de alguna forma el libro que prometiste sobre la emergencia del liberalismo, ¿no? Que ahora es el buen momento para que nos cuentes en qué estado se encuentra este libro. Pero sí que me gustaría que además me respondieras qué queda de la contribución de Land en el realismo especulativo. Acabo justo de traducir a Sadie Plant y a Nick Land los textos que tenían en el círculo que habían montado en Warwick para estudiar las redes sociales, internet y demás, y lo han traducido en Materia Oscura, la editorial que publica también mi tesis doctoral, y es una locura. Realmente los textos esos son lo que existía antes de que existían los blogs. Entonces es muy divertido leer o ver en qué se podría convertir los hilos de tweets o los posts de Facebook de aquí a 30 años cuando de repente se mitifique una determinada figura. A ver, Nick Land es un hombre muy mitificado, pero dentro de todos los que se han mitificado en los últimos tiempos, no me parece el peor. Es decir, hay otros autores como el de la jauntología. ¿Cómo se llama el de la jauntología que han publicado en Caja Negra? Mark, que se suicidó. El que era el editor de Zero Books. Bueno, no me viene ahora el nombre. Pues este hombre, que me vendrá en algún momento el nombre, me parece un bluff comparado con Nick Land. Nick Land, como filósofo político, es bastante interesante. La influencia de él en Brasil es muy fuerte y de una manera más sutil en Ian Hamilton Grant. Esos son los dos autores del realismo postcontinental que se han visto influidos por Nick Land. Por Brasil más que Ian Hamilton Grant, quien más que nada es un filósofo tradicional que yo creo que quedará olvidado y que tuve en cuenta en mi tesis doctoral simplemente por razones de exhaustividad, ¿no? Es un intérprete bastante mediocre, al fin y al cabo, de Platón y de Schelling. Dicho esto, sí, Nick Land es bastante importante para el libro mío sobre la derecha y liberal. ¿En qué estado se encuentra ese libro? Pues se encuentra en un estado de pausa, pero con voluntad firme de terminarlo en algún momento. Yo he dicho en varias ocasiones, no sé si lo públicamente, pero en privado lo repito bastante a menudo, que hay 5 libros que yo quería escribir en mi época de los 20 años. La tesis doctoral, que es un poco el fin de mis estudios, el libro del trap, que es un análisis de mi generación, el libro sobre Cardín, que es un análisis de la transición española como fenómeno histórico que nos sigue influyendo a día de hoy, La derecha y liberal, que es un libro acerca del futuro que nos espera políticamente, y luego ya pues cosas como libros de ensayo como el de ética, estética y política, la actualización quizás de Contra la posmodernidad. Entonces, abreviando mucho, el plan de publicaciones de los próximos años es más o menos el siguiente, salvo que me dé un ictus y adiós. En 2021 se va a reeditar Contra la posmodernidad con un prólogo y un epílogo, viendo cuáles han sido las actualizaciones de ese debate, la herencia del 15M, la trampa a la diversidad, todo este tipo de asuntos. Eso para el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre se publicará los diálogos que estoy escribiendo sobre la manera platónica, y en 2022, que se cumple los 30 años de la muerte de Cardín, creo que sería un momento para cerrar la biografía de Cardín y para quizás darle la salida que pueda al material de la derecha liberal. El problema del libro de la derecha liberal es que tenía como propósito analizar la trayectoria de la derecha, que está de la derecha y liberal, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Ya era un proyecto muy loco y que se volvió muy grande en su momento, y a día de hoy ya ha pillado unas proporciones excesivas, ¿no? Y sobre todo el problema que tengo desde hace mucho tiempo, que es la definición de la derecha y la izquierda y el liberalismo. Entonces, no sé si antes de terminar ese libro necesitaría un libro sobre el liberalismo, o sea, explicando qué cojones es el liberalismo, porque es que no puedo en ese libro presuponer una definición del liberalismo que no pase por una revisión de todo el siglo XIX. Pero ya no me puedo, o sea, como me vaya al siglo XIX, ya esto nunca lo terminaré. O sea, eso lo sé perfectamente. Por el siglo XIX es un puto pozo en el que acabas sin fin, o sea, atrapado con los putos 12añistas. Sí. En fin, que ese libro esperemos que para 2022 o 2023 lo tengamos ya finiquitado. Pero bueno, ahora comentabas esto, ¿no? Que hasta cierto punto era importante sumergirse en las tradiciones liberales para poder plantear tu debate o definir o delimitar esta idea del iliberalismo, ¿no? Tú has entablado un nutrido debate con el liberalismo a través de las conversaciones y conferencias que viste en el Juan de Mariana, etcétera. Y también, además, eres un conocedor de los debates dentro de la izquierda del siglo XXI, como puede ser toda la tradición postoperaísta de Tony Negri, Michael Hart, Pablo Virno, etcétera.
y cómo estas tradiciones, ¿no? Pues entablan sus propios debates con el aceleracionismo de izquierdas, etcétera, ¿no? Me gustaría también que me hablaras un poco de tu propia evolución, ¿no? Tú partes, como la mayoría de estudiantes de filosofía en Europa, de aproximaciones continentales. Durante el máster de filosofía analítica Barcelona parece que como que te conviertes al marxismo analítico, ¿no? Y creando el círculo Podemos de filosofía analítica. Luego te acercas al materialismo de Gustavo Bueno, ¿no? Del que más tarde te apartas en ese vídeo que hiciste, un poco explicando tu evolución dentro de ese corriente. Y llegas a denominarte ex-marxista para afirmar hace poco que te reconoces como un marxista muy heterodoxo, ¿no? Cuéntame un poco, o sea, esta evolución y de qué forma haber estudiado el realismo especulativo, al aceleracionismo o esta inmersión que has hecho dentro de las tradiciones liberales ha contribuido a desarrollar una posición filosófica propia, ¿no? Ya. Para mí el aceleracionismo, si te digo la verdad, me parece más una posición estética que otra cosa. Vamos, pero como ya he dicho muchas veces, la filosofía comienza calando por la estética y luego ya tiene su productividad en la política y por último termina fosilizada en la ontología y la epistemología, que es lo último que interesa. Entonces yo he construido la casa por el tejado, porque he escrito un libro sobre ontología y epistemología del realismo, cuando lo que la gente realmente está a punto de debatir, o ya lleva unos años debatiendo, es el aceleracionismo o la estética orientada a los objetos o el poshumanismo, pero visto también desde un punto de vista estético. Por ejemplo, véase cómo ha evolucionado toda la estética del mundo vinculado al trap. Es decir, basta comparar las entrevistas que hacía El Bloque, el programa de referencia sobre la escena urbana en España, hace literalmente 2 años, que eran entrevistas tradicionales, y lo que está haciendo ahora, que es una cosa loquísima, como de... bueno, no hay palabras ni para describirlo, ¿no? Pero tiene que ver con todo esto del arte post-internet, la estética orientada a los objetos, etcétera, ¿no? El transhumanismo y tal. Entonces, yo no me tomo muy en serio el aceleracionismo, si te digo la verdad, ¿no? Y no me parece un proyecto político viable. Yo, políticamente hablando, estoy más influido por la tradición de Sacristán, del ecologismo, del pacifismo, del feminismo, concebido de esa manera un poco tradicional y viejuna, si se quiere, y todo este tema del xenofeminismo y demás, pues me parecen que sí, interesantes, y es interesante mantener un diálogo con ellos y demás, pero no es mi posición, desde luego, ¿no? Entonces, la descripción que tú has hecho es bastante exacta, sí, con algunas matizaciones, pero que no vamos a entrar en ellas, pero básicamente esa es la trayectoria que yo he seguido. A mí me interesa cada vez más la cuestión del liberalismo. O sea, realmente es el tema que yo quiero estudiar con más profundidad, porque yo creo que el liberalismo es el origen de buena parte de las concepciones actuales de la socialdemocracia, y que buena parte de la izquierda actual es más liberal que otra cosa. Y que el gran conflicto realmente en el siglo XXI tiene que ver con antiliberales contra liberales, realmente, ¿no? Se llamen como se llamen, globalistas contra nacionalistas, patriotas contra internacionalistas. O sea, la punto de fractura político fuerte va a venir por ahí, ¿no? Creo. No sé. En cuanto a mi posición actual, pues es que no te sabría decir. O sea, mi posición actual, al final, quizás por la lectura de Platón, pues está muy vinculada con esa importancia que tenía más la ética que la política en la antigüedad. Pero que eso esté muy de Sacristán. Al final Sacristán entendió que uno de los problemas principales del marxismo era que le faltaba una ética, que tenía una política, tenía por supuesto una teoría económica, pero le faltaba una microeconomía que se podía suplantar o se podía sustituir por una ética. Entonces, si tenías una ética que ellos, los seguidores de Sacristán, básicamente tomaron de Epicuro y de Aristóteles, ¿no? Justamente esto, la cuestión de las virtudes, la buena vida, la vida moderada, nada sin mesura, o sea, todo ese tipo de asuntos. Entonces, que al final, por decirlo rápidamente, yo estoy, desde el punto de vista de la filosofía práctica, más próximo a estos filósofos antiguos que buscaban transformarse a sí mismos antes de transformar a la sociedad que las posiciones revolucionarias, insurgentes, aceleracionistas o da igual, o conservadoras, da igual. Claro, lo cual, por cierto, me vincula de una manera muy rara y perversa con discursos de autoayuda tipo Jordan Peterson. Claro, ahora Jordan Peterson ha vuelto a la escena. Y escuchándole, pues la verdad es que yo le hice una crítica bastante fuerte hace unos años, porque me parece que su discurso no tiene unos fundamentos filosóficos fuertes, pero en las conclusiones llegamos, o sea, las conclusiones estamos de acuerdo, básicamente. El punto de partida no. Eso es lo que diría. Me interesa más la ética que la política, por así decirlo, ¿no? Y creo que las posiciones más sólidas en toda mi trayectoria, como el tema del veganismo, el antiespecismo, van más por la vía de la ética que de la política. Para mí el antiespecismo no es una cuestión política, es una cuestión ética, tiene que ver con el sufrimiento animal y con si uno quiere participar o no de esa carnicería.
Además, en tu libro perdón, en tu vídeo que hiciste renegando de la aportación, ¿no? O de tu vinculación con la comunidad de Gustavo Bueno, planteas un cierto retorno o un cierto interés renovado hacia Ortega y Gasset. No sé de qué manera encajas, ¿no? Ese retorno, volver a leer Ortega y Gasset, ¿no? Dentro de este desarrollo del cual estábamos hablando. Hombre, eso ha sido muy exagerado, pero bueno, es que era inevitable, ¿no? Porque claro, lo que comenté, o sea, era un poco lo que me motivó. Tengo que contar de dónde venía este asunto, claro. Estaba yo en el verano pasado queriendo dar finiquito a Cardín. Entonces estaba yo ahí con Cardín y lo típico. A mí me puede la sobredocumentación. Ya te digo, tengo este libro de Timothy Williamson, que no debería tenerlo aquí porque me perturba, porque claro, estoy escribiendo diálogos y me da por... Pues voy a leerme todos los diálogos filosóficos. Claro, entonces aquí tengo una pila de libros de diálogos que tratan desde los diálogos de la religión de Hume hasta los de Berkeley, los de Williamson y tal, que no tienen nada que ver con lo que yo estoy escribiendo, y me los leo, pues bueno, pues un poco por la puta neura mía de la exhaustividad y la documentación. Entonces, empecé a leerme cosas de biografías y no sé cómo, tío, llegué a José Díaz Fernández, que era un escritor comprometido, que escribió un libro buenísimo llamado El Nuevo Romanticismo, que fue el libro de cabecera de toda la literatura políticamente comprometida de la República. De hecho, se podría decir que era la respuesta al libro de la deshumanización del arte de Ortega. Claro, entonces dije, bueno, pues si esta es la respuesta políticamente comprometida de izquierdas a la deshumanización del arte, voy a leerme la deshumanización del arte, que no me la había leído. Y empecé a leerme, entonces, claro, lo típico, siempre pasa lo mismo, joder, me empecé a interesar más en Ortega que en el José Díaz Fernández y entonces aquí enfrente tengo a lo mejor, no sé, 1.000 euros invertidos en libros sobre la República, tal, la obra completa de Camba, no del izquierdista, no del anarquista, sino del derechista, etcétera, y todo esto para llegar a Ortega. Igual que, pero me pasó lo mismo con Cardín, ¿eh? Es que yo empecé a leer a Cardín y vi que Cardín había reeditado a Gustavo Bueno y citaba a Gustavo Bueno, había entrevistado a Gustavo Bueno y dije, ¿quién es? Bueno, sabía quién era, había ido alguna cosa a Gustavo Bueno y empecé a leer a Gustavo Bueno y Gustavo Bueno se comió a Cardín. Pues lo mismo pasó el verano pasado. Quise terminar Cardín, me enfangué en José Díaz Fernández, llegué incluso al delirio de pensar, tengo que escribir una tetralogía de biografías sobre autores españoles, uno sobre cada periodo crucial de nuestra historia reciente. Es decir, un autor importante de la Guerra de Independencia, uno de las guerras carlistas o de la primera República, uno de la guerra civil y uno de la transición. El de la transición era Cardín, el de la guerra civil era José Díaz Fernández. Estaba buscando a Alarcón, a Pedro de Alarcón para la primera República y Quintana para la independencia. Pero eso se me fue, o sea, es que en verano siempre me pasa esto, ¿eh? Y se me fue de madre y terminé en Ortega como, bueno, un poco, yo qué sé, una balsa, ¿sabes? Una balsa por la que me pude pasear tranquilamente. Entonces, rápidamente, Ortega, yo lo miro con muy buenos ojos y me parece que tiene mucho mérito y que comprendió rápidamente que en España, si tiene que haber una filosofía, tiene que ser una filosofía pegada a la divulgación, y tiene tesis muy interesantes y muy desarrollables, por supuesto, y bueno, bebe mucho de Ortega, por supuesto. Entonces, es más bien como la tragedia de ese hombre que podía haber sido otra cosa de no haberse quedado en España, un poco como Sacristán, ¿no? O sea, Sacristán es ese... que yo tengo mucha carencia por este tipo de figuras, ¿eh? Me interesaba Cardín justamente por eso. Cardín es un sacrificado por la sociedad al final. Y me gustaba José Díaz Fernández porque es otro sacrificado. O sea, murió en París, lo típico, ¿no? En el exilio, todo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, como que yo tengo una creencia por esas figuras sacrificadas. Gustavo Bueno, por el contrario, me gusta por lo opuesto. O sea, es que yo tengo este tipo de esquizofrenia, de que me encanta Kant porque se levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba todos los días y tal, como un ceporro, pero me gusta también Duchamp, que su vida era no haber dado un palo al agua desde la década de los 10, ¿no? Este es el tipo de asuntos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaba, lo que me parecía fascinante Bueno era como esta exhaustividad y haberlo barrido todo, ¿sabes? De no queda nada por escribir. Bueno, realmente podría haber fallecido en el 2007, que estaba todo dicho, ¿sabes? Estaba todo hecho. Me he ido mucho de madre, pero esto es lo que te diría. A mí Ortega me gusta porque me siento un poco reflejado en lo que escribe en el prólogo a los alemanes, donde dice que
que si los alemanes supieran lo que es un filósofo en España, que tiene que ser al mismo tiempo torero, seductor, psicoanalista, confesor, profesor y todo esto, pues se horrorizarían. Sí, sí. Bueno, como periodista no puedo dejar de preguntarte un poco por tu frustración, ¿no? Ante esa intentona de meterte en el oficio. Cuéntame un poco, o sea, desarróllame esa idea, porque además, aunque no seas periodista, sigues haciendo entrevistas, ¿no? Como la que hiciste a Cristina Morales en Vice, quiero decir. Cuéntame un poco tu vinculación en efímera con esta profesión también. Sí, claro que también tengo que decir esto, ¿eh? La razón por la cual me entró el gusanillo a mí de la ficción, que yo nunca he escrito ficción, escribí poesía cuando era joven, lo dejé, este invierno de repente me obsesionó con la métrica y publicó unos poemas muy malos en Twitter, pero por puro gusto de utilizar determinadas estructuras, nada, una cosa muy loca. Ya me compré, es que son estas, yo tengo dos momentos muy, muy críticos en el año, que es Navidad y verano, que siempre coincidiendo con las vacaciones, como me veo ocioso, me entra como esta locura, empiezo a gastarme cantidad de dinero en libros, justo antes de esta entrevista me he comprado, es un poco obsceno, pero lo tengo que decir, es decir, me acabo de comprar las obras completas de Luis Vives, traducida a castellano, por 200 euros, bueno, o sea, en fin, empieza el gran dispendio de comprar libros a saco, ¿no? Entonces, el tema del periodismo fue una salida de la filosofía analítica. Entonces, digamos que yo soy un hombre muy obsesivo que trabaja mucho sobre un tema hasta que se le quema o se quema a él, ¿no? O sea, una de dos. O el tema termina siendo agotado o el que termina agotado soy yo. Y con la filosofía analítica, después de estar un año, dale que te pego en el máster, me di cuenta de su insuficiencia, de sus limitaciones y todo este tipo de asuntos. Y me fui al otro polo, ¿sabes? Que era el periodismo. El periodismo como el relax máximo y me aficioné a leer una página muy buena que he visto que ha cerrado, que se llamaba Café Regio. En Café Regio hacían una compilación de las mejores columnas del día. Y yo, a lo mejor durante 2 o 3 meses, todas las mañanas me levantaba a leer eso. Yo nunca había comprado un libro, yo no he comprado nunca un periódico. A día de hoy, tan solo he comprado periódicos para que mi padre tenga, cuando mi padre está de viaje, lo que sea, pues para que tenga el sábado archivado su columna en el ABC o su reseña o su crítica artística y demás, ¿no? Entonces, me entró una locura, pero de nuevo, mal enfocado, no desde el punto de vista profesional, sino que de repente empecé a leer libros sobre la historia del periodismo, me leí un montón de libros del nuevo periodismo, me interesé por Julio Camba, por todos estos autores del periodismo de la República y demás, incluso algunos del franquismo, y Umbral, por supuesto, y nada, durante ese año, el año 2013 y el 14, pero principalmente el 14, el 13 y el 14 básicamente, estuve colaborando con muchos medios de comunicación de manera fallida, porque el periodismo lo que requiere es una velocidad y una frivolidad trepidantes que yo por escrito no era capaz de alcanzar. Entonces, mi impotencia con la escritura durante tanto tiempo fue lo que me impidió entrar en el periodismo. Pero bueno, bendito pecado o bendita impotencia, porque eso es lo que me llevó a YouTube y eso es lo que me devolvió la escritura por hastío de YouTube. O sea, mi vida es un constante entusiasmo y depresión, ¿no? Entonces, en un momento dado, yo me di cuenta de que el mundo visual era una cosa que me horrorizaba. Y fue en concreto cuando me entrevistaron en el programa Vodafone You, que luego, para mí ha sido tan grato traducir al mundo de la escritura. Perdón por estos monólogos tan largos, pero eres unas pocas personas que tienen una finura, que me pregunta con mucha finura, o sea, se nota que te has documentado mucho, que me llevas siguiendo, me llevas aguantando mucho tiempo y querías hacerme estas preguntas y yo te las respondo con mucho gusto, ¿no? Gracias. Entonces, cuando yo hice la entrevista en Vodafone You, no sé si fue a comienzos de 2018, sí, justo, antes de que me pusiera a escribir la tesis doctoral, me di cuenta, hubo un momento antes de que me hiciera la entrevista, que yo estaba en una sala apartado y estaba viendo cómo ellos hacían la sección introductoria de Gracietas. Estaba allí Yo soy una pringada, estaba Percebes y Grelos y estaba otro chaval que no me viene ahora el nombre a la cabeza, pero como este mundillo de la gente tipo Netflix, cómicos, humoristas, youtubers, outsiders, queers y demás, y veía a estos chavales
leyendo como marionetas bromas que no eran graciosas ni para ellos, y un público ahí que estaba por el bocadillo, lo que fuera, aplaudiendo y no sé qué, y entonces pensé, o sea, yo quiero estar aquí, o sea, yo quiero convertirme en esto, y fue entonces como que busqué ¿sabes?, la escritura como refugio, y le empecé a pillar el gusto a la escritura como un espacio privado, sobre todo la escritura que se publica en libro, que es un poco para a los que se quieran enterar, no para todo el mundo, ¿sabes? Pero no por una cuestión de que uno sea un hombre críptico y tal, porque yo he ido buscando siempre la claridad, yo siempre he ido en busca de la claridad, y si soy raro, perverso, oscuro y demás, es por de formación profesional o por impotencia verbal mía, no por otra cosa. Entonces, resumiendo mucho, la razón por la cual no entré en el periodismo era porque yo tenía una concepción de la escritura de poeta, es decir, de no escribir del tirón, sino de ir escribiendo y corrigiendo, y a lo mejor no todos los poetas escriben así, pero yo sí que escribo así cuando escribía poesía, y eso se me quedó en la prosa. Entonces yo estuve escribiendo casi durante 10 años prosa como si fuera un poeta, puliendo cada frase, no sé qué, unas cosas como ridículas, además sin ningún criterio, simplemente el oído, la locura y demás. Y claro, esto para escribir reseñas, críticas, tal, no me venía nada bien. Pero, ojo, eso fue lo que me llevó hacia la entrevista. Es decir, la entrevista, como algo oral, siendo la oralidad un poco lo que te salga, o sea, lo bueno que tiene la oralidad es que no puedes corregirla. Uno no habla a voluntad, uno habla a necesidad. Le vienen las palabras ya, pues, por su estructura mental, por la forma que tiene ya estructura las frases. Uno no elige las palabras le vienen, ¿no? Y así fue cuando me metí en el mundo de las entrevistas, que primero hice en el estado mental. Tuve ahí una sección de radio, que era un formato muy grato, y a día de hoy, donde mejor me han entrevistado siempre ha sido en la radio, pero ojo, por una cosa muy curiosa, porque hay división del trabajo. O sea, la razón por la cual el periodismo de escritura es tan malo es porque el que hace la entrevista tiene que leerse el libro, hacer la entrevista, transcribirla, hacer la entradilla, incluso llegar a publicarlo en internet, ¿no? O sea, como si fuera un blog prácticamente. No hay correctores, ni editores, ni nada por el estilo, ¿no? Y de ahí que se hagan reseñas o entrevistas con tantas faltas de ortografía. Mientras que en el mundo de la radio, el locutor simplemente es alguien que sabe hablar. Y tiene un becario, que es el que se ha leído el libro y el que le extracta las partes más importantes y demás. Pero simplemente esa división del trabajo tan sencilla de que el que graba el programa no sea el mismo que el que está hablando, y el que ha leído el libro no sea el mismo, curiosamente, que el que te hace la entrevista, hace que la entrevista sea más fluida, más interesante, etcétera, ¿sabes? Pero justamente con alguien que no se ha tenido que leer el libro, mientras que el periodista, que va con una prisa de la hostia, el periodista me refiero, el de escritura, ese es el que está peor documentado, el que va siempre con más prisas, el que hace las preguntas más tópicas, etcétera. Entonces, eso es lo que te diría. Yo ahora mismo veo el periodismo con mucha distancia y pienso en el periodismo como pensaban los padres fundadores, de que el pueblo regresa al periodismo como el perro a su vómito para volver a probar a qué sabe, ¿no? Sí. Pues eso es. Pero tengo curiosidad, tú que has estado implicado en debates epistemológicos y ontológicos contemporáneos, no sé si te llegaste a plantear un poco o llegaste a considerar un poco cuáles son los fundamentos epistemológicos del periodismo, ¿no? Yo tuve un profesor en la universidad, en la Facultad de Comunicación Blanquerna, Pablo Capilla, que precisamente hizo una tesis doctoral sobre la dimensión epistemológica del periodismo, ¿no? Y él se planteaba estas cuestiones, que mientras otras disciplinas como la antropología o la historiografía delimitaban muy bien cuáles eran los métodos cualitativos y cuantitativos que cualificaban al investigador a hacer una determinada afirmación, en periodismo eso no está claro. Y uno puede coger el teléfono, pedir a alguien que le haga una declaración y luego pedirle a otra persona que le haga la contraria y luego pedirle al lector que haga la media, cosa que desde un punto de vista epistemológico es absurdo, ¿no? Y este tipo de cuestiones me gustaría saber, Ernesto, si tú te las llegaste a plantear, ¿no? O sea, más allá de las dificultades, ¿no? Que me comentabas, ¿no? Por el tema de los tiempos de entrega, etcétera, si llegaste a evaluar el periodismo desde este punto de vista epistemológico o ontológico, ¿no? Incluso. Estaba buscando por aquí, porque hay un discípulo de Gustavo Bueno que tiene una filosofía del periodismo o de los medios de comunicación bastante interesante, no me viene ahora el nombre a la cabeza. Si no recuerdo mal, él daba clase en la Facultad de Periodismo aquí en Madrid, en Complutense, y tenía una teoría que no estaba mal. Y bueno, es un tema fascinante e interesante sobre el cual yo me documenté un poco superficialmente. Es decir, a mí me interesa esa parte, ¿eh? Me interesa la parte de la historia del periodismo, de cómo había surgido, de todo el tema de los muckrackers, de esa época en la que el periodismo estaba vinculado a la novela y a la ficción. Esto es muy interesante, ¿no?
porque claro, la novela realmente del siglo XIX se publicaba por entregas sí o sí. Hasta el Ulises de Joyce se quiso publicar inicialmente en The Little Review por entregas. Lo que pasa es que las 3 primeras entregas, los 3 primeros capítulos, los quemaban los de correos porque era una cosa obscena y demás, y los llevaban a juicio a las 2 editoras de The Little Review. Entonces, lo que tú has dicho, periodismo es en principio cualquier cosa, igual que literatura puede ser cualquier cosa. Por ese motivo no hay una ciencia del periodismo, igual que tampoco puede haber una ciencia de la literatura, porque por escrito se puede escribir prácticamente cualquier cosa. Y tal literatura es la literatura científica como la literatura de ficción. De ahí la insuficiencia, por supuesto, de posturas dentro del mundo del materialismo filosófico como la de Jesús Maestro, que quiere reducir la literatura al campo de la ficción, igual que los que quieren reducir el periodismo al campo de la realidad, de la no ficción. Pero es que el periodismo, por supuesto que tiene mucha ficción, tiene mucho de opinión. La opinión, ¿en qué campo entra? Es que lo que tú estás diciendo está muy bien visto. El periodismo factual a día de hoy es un periodismo de opiniones. Es un periodismo que toma la opinión como un hecho irrevocable. De hecho, es lo único que informa. La información es no que ha habido un terremoto, sino que ha opinado Trump de que haya habido un terremoto, y la oposición, ¿no? Entonces, claro, a día de hoy se considera, enfocándolos desde el punto de vista de la virtud, podemos enfocarlo desde el punto de vista de la epistemología y las virtudes, ¿vale? El periodismo no tiene que ver con una cuestión ontológica de que sea apariencia, realidad, las fake news, la posverdad. O sea, esto vamos a dejarlo aparte porque esto es un problema, esto es muy gordo, esto no se ha puesto de acuerdo el filósofo, no vamos a ponernos de acuerdo nosotros. Vamos a ir a lo básico, que es, vale, ¿cuál es la deontología del periodista? Claro, esto es así. Claro, es muy complicado. Es que es muy complicado porque, por ejemplo, los únicos periodistas que no hacen periodismo de declaraciones están metidos, son los nuevos espías. Ahora con todo el caso este de Pablo Iglesias, pues es que es acojonante. Es acojonante la trama ficcional o narrativa que hay detrás, ¿no? Que al final puede ser la propia Dina Busselham la que haya hecho las filtraciones de esas, en fin, como una locura, ¿no? Y entonces, no estoy sabría cuál de... Creo que lo más sencillo y por lo que tiran todos los periodistas es el tema, ¿no? Vale, la deontología. Tú estás escribiendo una columna de opinión, pues lo pones en la sección de opinión, o si estás escribiendo una columna de opinión que además tiene un toque ficcional, como lo que hizo Cercas o alguno de estos escritores columnistas, llegó a hacer en algún momento una columna hace unos años, hace ya como una década casi o 2 décadas, hizo una columna en la que hablaba de otro periodista y le contaba una historia que era ficticia, pero la propia forma en la que estaba desgranada la historia, por algún detalle, se notaba que era ficción. Pero si un ingenuo lo leía así, pues pensaba a lo mejor que era real, que un escritor había visto a otro de putas o una cosa así un poco truculenta, ¿no? Entonces, en España hay una larga tradición, la tradición más asentada al final es la de columnista, que no tiene otra deontología que la de la expresión del propio ego al final, ¿no? Entonces, los grandes periodistas de nuestra historia, desde Chávez Nogales hasta Umbral, pues sí, tienen un compromiso político más o menos vago, como el liberal pequeño burgués de izquierdas, pero lo que pretenden hacer principalmente es exhibir su talento literario, ¿no? Entonces, eso ha sido contrarrestado en los últimos años con un periodismo de hechos y de fact-based journalism y toda esta mandanga de Ana la que llamamos nosotros Lady Data Pastor la llamamos nosotros en filosofía analítica, que es una especie como de algoritmo que te dice el porcentaje de verdad de tu afirmación. Claro que sí, que es absurdo, ¿no? Y aplicado a las redes sociales como nuevo mecanismo de censura, pues esto ya más absurdo, ¿no? Sí, es lo que diría. Perfecto, pues nada, Ernesto, no te robo más tiempo, muy, muy agradecido por tu tiempo. Nada, un placer. Y un nada. placer, ha sido cojonudo. Si quieres hacer más preguntas por mí, yo estoy abierto, ¿eh? Si te estás cortando por el tiempo, por mí que no quede, ¿eh? Bueno, no, o sea, a ver, sí que es cierto que tengo curiosidad, por ejemplo, claro, también que es casi una cuestión de formación profesional, ¿eh? Yo hice el máster de Ciencia Cognitiva y Lenguaje, la rama de Filosofía, que de hecho dependía claramente del máster de Filosofía Analítica que hiciste tú, ¿no? Y sí que me llamó la atención, por ejemplo, que referiste a un profesor que era un alemán loco, no sé si te referías a Hoffer, que era profesor de Filosofía de la Ciencia, si no me equivoco, o también cuéntame un poco, ¿no? ¿Cómo fue tu paso por el máster de Filosofía Analítica y tal? Me comentabas el tema de las pastitas, que me ha hecho bastante gracia, ¿no? Pero también me gustaría eso, ¿no? Que me contaras el contraste que viste, ¿no? Me decías que en la Complutense, ¿no? Eran como muy Foucaultianos, que además es algo que también achacas a la Universidad de Zaragoza,
que tienen esa fama, ¿no? De ser muy Foucaultianos también. Y en cambio en Barcelona te encontraste, en la Universidad de Barcelona concretamente, todo lo contrario, ¿no? Pues ¿cómo fue tu estancia en esa...? Claro. Sí, es que no sé si por patriotismo o por garrulismo o por pueblerenismo, pero a mí no me ha gustado salir de España. Entonces, yo vengo también de una tradición que en fin, mi padre estudió filosofía porque había oído que Kant nunca había salido de su pueblo y eso le encantaba porque mi abuelo, Ernesto Castro Primigenio, pues había sido vendedor ambulante. Y mi padre, pues, tenía una imagen muy negativa de lo que era el viajar, tener que viajar para vender, pues, Biblias. No Biblias porque no era de la rama religiosa, pero sí alfombrillas, aspiradoras y cosas de ese tipo, ¿no? Puerta por puerta, ¿no? Y entonces, mi padre no tiene carnet de conducir y ninguno de sus 3 hijos tiene carnet de conducir, ¿no? 2 manías que hemos heredado de mi padre, viajar y el tabaco. Ninguno de los 3 fuma y ninguno de los 3 conduce. Entonces, yo soy un hombre muy hogareño, no me gusta mucho viajar, prefiero estar en mi casa antes que en otro sitio y por ese motivo pues he procurado siempre quedarme en España, no ir muy fuera, pero bueno, justamente esa vocación de quedarme en España me ha obligado a estar en hasta... ¿Cuántas llevo ya? 5 universidades, ¿no? Es decir, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, donde el rollo era, por un lado, el mundo hegeliano, de Félix Duque, etcétera, que se estaban poco a poco volviendo analítico, y casi todos los profesores jóvenes que tienen ahora como unos 30, 40 años en la Universidad Autónoma de Madrid tienen un perfil más bien como de gestores. O sea, ahora mismo los profesores de filosofía jóvenes, casi todos ellos tienen un perfil más de empresarios, gestores, buscadores de becas, que otra cosa, ¿no? Sí, se define más por eso que por el autor que estén investigando y demás. Eso era el mundo autónomo. La autónoma era el núcleo duro de los hegelianos con una rama de estetas por un lado, mi padre y el departamento de estética, y por otro lado el mundo de los analíticos. Digamos que yo hice toda la trayectoria, todo el arco. Yo empecé muy influido por la visión un poco de mi padre, por supuesto, y por los intereses de mi padre y por las lecturas de mi padre. Y a día de hoy, pues a veces hacemos conferencias conjuntamente y es muy divertido porque sin planearlo, pues a veces nos solapamos, nos pinchamos los temas y las referencias y todo esto. Y en segundo y tercero de la carrera estuve muy a full con Kant, Hegel, todo el liderismo alemán, y en tercero y en cuarto de carrera ya casi todo filosofía analítica, Popper, Kripke, poco Wittgenstein, pero no tanto, y ya hice el salto, como tú dices, al mundo del marxismo analítico y tal. Y allí en Barcelona, yo lo que vi sobre todo era un contraste muy fuerte entre el mundo de la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra. O sea, en la Universidad de Barcelona era este tema así de cuadriculado lógico, con un perfil del alumnado que era, yo lo llamaba el Erasmus Plus, porque era gente de todos lados, donde se hablaba un inglés macarrónico, que era muy democrático, mientras que en el mundo de la Pompeu Fabra era la jeunesse dorée, la juventud dorada anglosajona, que estaba allí de vacaciones, unos ricos británicos y estadounidenses, que imponían un terrorismo verbal en clase terrorífico, donde, claro, ellos eran los que sabían hablar en inglés porque es su lengua materna, entonces hablaban gilipolleces, se ponían a opinar, la típica como fluidez, ¿no? De, bueno, venga, como si fueran realmente reuniones a las 5 con el té, y los que sabían de verdad, que muchos eran compañeros míos, que a veces tenían becas y tal, gente de Barcelona o gente que había venido de Galicia y demás. Sobre todo había un grupo de gallegas en mi curso que venían de estudiar con Óscar Horta y que estaban muy interesados en todo el mundo del antiespecismo, y por eso fueron a ver allí a Barcelona para estudiar con Paula Casal. Entonces, eso era el contraste como muy fuerte para empezar, ¿no? Universidad de Barcelona, inglés macarrónico a los Slavoj Žižek, absolutamente democrático, clase más bien hegemonizada por procedimientos lógicos, es decir, había polacos que a veces se levantaban de la silla para corregir a un profesor unas ecuaciones que estaban plantando en la pizarra. Son unas imágenes dantescas que yo vi entonces. Y bueno, me interesó lo que contaba José Díez, estaba bien. Yo había leído, por supuesto, su manual, el 10 Mulines, que es un libro bastante duro de pelar, y lo que planteó en clase sobre los debates del realismo me interesó bastante, pero me interesaba más la parte de Pompeu Fabra, ¿no? A pesar del esnovismo y del rollo frívolo que traían los alumnos. De ahí me volví a la Complutense, donde nunca he tenido muy buena relación ni con el mundo político izquierdista,
porque yo siempre desde el comienzo me presenté como una especie de hombre crítico desde dentro de Podemos, cosa que allí pues es herejía máxima, porque realmente allí la unidad única era Podemos, era la unidad del partido. En mi clase había gente que no llegó a presentarse el examen porque estaba haciendo prácticas en Podemos, o prácticas quiere decir que se tiraban hasta 12 horas publicando tweets, y luego me venían diciendo que si no podían acaso conmutar las clases prácticas por la práctica en Podemos, ¿no? En fin, que si no valía lo mismo, ¿no? Bueno, ya filosofía la mente o hacer tweets a favor de Pablo Iglesias, da igual. Entonces yo, toda mi etapa en Complutense fue muy a mi rollo, realmente sin relacionar mucho con la gente de la facultad, pero vamos, el perfil de la facultad CSS es Kant Marx principalmente, y de ahí para adelante. Y luego ya en Zaragoza mucho Foucault, sí, pero mucho Foucault y bueno, gente amable, simpática, como en todos lados. O sea, es que tampoco te sabría decir, porque yo, justamente como hace mucho tiempo que ya me quité de todo este tema de los seminarios y demás, pues más que saludar a la gente por los pasillos, pues no tengo mucha relación con los colegas, ¿no? Pero más allá, o sea, también a mí me interesaba el hecho de que detecté que en las conversaciones que tú entablas con el entorno liberal madrileño, del Juan de Mariana, etcétera, hay mucha presencia de la filosofía analítica, ¿no? No sé si es tanto por el hecho de que recientemente habías hecho el máster de filosofía analítica o por el hecho de que tú entiendes que al ser el liberalismo una tradición que está muy engajada o muy vinculada al mundo anglosajón, de alguna forma las herramientas que tú tomaste del máster de filosofía analítica eran aquellas que tú, digamos, en las que te sentías más cómoda a la hora de acercarte a discutir, ¿no? con esa esfera política. Sí, por supuesto. En España se ha querido aplicar este programa de estudios británico, Filosofía, Política y Economía, PP, que es lo que estudian todos los miembros del Parlamento en Gran Bretaña. En España tenemos un perfil más como de licenciados en Derecho o en Económicas, ¿no? En España no va a tener mucho recorrido, mucho éxito. Yo no le auguro mucho éxito a esta carrera, que tiene un puntaje muy alto y que se realiza en 4 universidades, en Pompeu Fabra, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Carlos III y en la Autónoma de Madrid, ¿no? No le auguro un gran recorrido, porque lo que hace realmente robusto a esta carrera en Gran Bretaña es que se explica un tipo de filosofía concreto vinculada a una determinada economía y a un determinado concepto de la política. La política como análisis estadístico, campañas electorales, estrategias comunicativas, etc. La filosofía como filosofía analítica. De ahí que muchos de los que venían en el máster de la Pompeu Fabra, muchos habían estudiado cosas parecidas a PP y economía neoliberal. Y cuando uno estudia toda la tradición política analítica, que viene de Rawls, que viene de Nozick y todo este rollo, pues al final se apoya mucho en la microeconomía neoliberal, ¿no? De un sujeto racional, individual, que hace cálculos temporales, de utilidad y todo ese tipo de cosas. Yo te recuerdo, aunque ya lo sabes, le recuerdo al que esté viendo este vídeo que fui a Barcelona para estudiar filosofía marxista analítica, pero porque cuando yo estudié en la Autónoma de Madrid me interesó mucho todo el tema de la filosofía del lenguaje, que realmente me fascinó, y la filosofía de la ciencia me interesó también muchísimo. De hecho, mi primer borrador contra la posmodernidad es todo Popper, Lakatos, Feyerabend, Kuhn, todo ese tipo de temas. O sea, fue realmente el 15M el que le dio el giro más hacia la cuestión política. Esto es algo que espero recuperar en el prólogo y en el epílogo, recuperar algunas de las cosas que estaban planteadas en ese manuscrito inicial de Contra la Posmodernidad. Pero también me interesaba la parte de la filosofía política, porque en Madrid era muy divertido ver, en la Autónoma de Madrid había una circunstancia muy singular, que era en ética, o al menos a mí, me dio clase el más izquierdista de los profesores de esa facultad, Richman, que utilizaba la tradición de Sacristán para justificar, el marxismo analítico justamente, para justificar el feminismo, el ecologismo, el antiespecismo, etc. Y tenía, luego las clases de política nos las daba Purificación Sánchez Zamorano, que era una profesora seguidora acérrima de Esperanza Aguirre, del Instituto Juan de Mariana, de Rothbard y todo este rollo, ¿sabes? Y para mí era evidente que la filosofía analítica oscilaba entre esas dos posiciones, ¿no? Y que buena parte de las propuestas más interesantes y revolucionarias de la izquierda, como el asunto de la renta básica, pues tenían esas dos lecturas y no otras. La renta básica se puede leer desde la perspectiva
anarcocapitalista, casi, bueno, no un anarcocapitalista, pero sí libertaria o del Estado mínimo, que consiste en, vale, como no podemos hacer otra cosa que crear un subsidio mínimo, vamos a hacer esto para ahorrarnos la burocracia. O sea, lo que tiene la renta básica es que te ahorra la burocracia, te ahorra los burros de la burocracia y elimina el resto de subsidios. Entonces, rápidamente diría eso. Diría, eran ellos mismos los propios autores del Instituto Juan de Mariana los que estaban muy vinculados a esa tradición. Cuando yo fui a hablar con Juan Ramón Rayo acaba de publicar este libro tan mal titulado, de Contrarrenta Básica, que yo le dije en esa conversación que debía haberlo titulado Tratado de Filosofía Liberal, porque lo que hace es hacer un repaso de Rawls, de Nozick, de Van Parijs, de todos los autores del mundo liberal o de izquierdas, de derechas, esto anglosajón. Entonces, sí, eso es lo que... Mientras que los otros, la izquierda en España hegemónica, está completamente metida la cabeza en la filosofía continental y no les saques realmente de la clau. Ahora están en otras historias. Ahora que tienen el poder ya la filosofía les da igual. Pero en época lo que les interesaba era la clau Polanyi. La clau Polanyi y Gramsci, madre mía. Que yo nunca te digo una cosa. Yo que soy un gran... Nunca tení el gusto por Gramsci, salvo por el rollo sacrificial, ¿sabes? Bueno, un tío que le metió en la cárcel y tal. Pero Gramsci, Polanyi, me gustan las ideas, pero nunca terminé de pillarle el gusto, que nunca les vi tan grandes como les veían otros, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Nozick, que también es, como bien dices tú, es una lectura muy, muy extendida dentro del ámbito liberal. Él tiene su propia aproximación a la epistemología, ¿no? Con todo el tema de la sensitivity, etcétera. Y además, en la línea de lo que comentabas, ¿no? La concepción del individuo que tiene el liberalismo, fundamentada en las teorías de la elección racional, de las que César Rendueles pues ha disertado ampliamente y que tú has tenido conversaciones con él sobre este tema, ¿no? Sí. Claro, me gusta... Muy bien, perdón. ¿Quieres decir alguna cosa más? No, bueno, sí, o sea, me gustaría también entender de qué forma, claro, tú desde ese marxismo analítico en el que te reconoces, ¿no? En el transcurso de ese máster, estableces ese diálogo con el liberalismo desde unos ciertos presupuestos compartidos, entiendo, o sea, o por lo menos desde la comprensión, desde la posición de la persona, del adversario, o, digamos, o de la persona que tienes enfrente con la que estás hablando, ¿no? Me gustaría entender de qué manera tú articulas tu posición desde el marxismo analítico en aquel entonces frente al del liberalismo, cuando los presupuestos de los que partes son bastante parecidos, ¿no? Que es una cierta asunción de la teoría de la elección racional, ¿no? Etcétera. Sí. No, completamente de acuerdo. Además es que yo estaba más o menos vinculado a Capitán Swing, que en aquel momento estaba haciendo el giro, estaba empezando a dejar de publicar traducciones para empezar a publicar autores españoles. Capitán Swing es una editorial muy interesante porque muestra muy bien un formato y un modelo de éxito editorial, ¿no? O sea, al final aprendemos por imitación y en ocasiones bueno escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Y por eso ya digo que en un momento dado yo me quité de esta imagen un poco romántica del filósofo desvinculado de su sociedad y demás, ¿no? En España realmente lo que me interesaba también de Gustavo Bueno es que Gustavo Bueno planteaba un modelo de cómo hacer filosofía. O sea, ¿qué es un filósofo en España? Un tío que va a la televisión a pelear durísimo con quien sea, con María Teresa Campos o quien que se ponga delante, con Terelu y tal, y luego en los libros escolástica, ¿sabes? Y ese es el mix perfecto que en un momento dado podía funcionar. Ahora ya con la forma en la que funciona la desvinculación entre el mundo académico y el mundo de la divulgación es imposible. Pero perdón, que regreso a lo que me has preguntado, que me parecía muy interesante. Nozick es un autor acojonante que tiene el libro de puzzles socráticos, que es buenísimo, y podría recuperársele como a ver si lo puedo expresar bien, un eticista realista, o sea, un teórico de la ética realista. O sea, él tiene el famoso experimento que él plantea de la máquina esta de realidad, o sea, de si te enchufarías, o de placer, no sé cómo lo llama él, Matrix, básicamente, ¿no? Te enchufarías a una máquina que te diera placer constante a unas sabiendas de que ese placer no proviene de la realidad, sino de una ficción generada por la propia maquinaria. Uh-huh. Y Nozick dice que la única respuesta sensata en contra de conectarse a una máquina de placer absoluto es que le damos un valor ético a la realidad y construye toda una ética de la importancia de la conexión con la realidad que podría perfectamente ser la pata que le falta al realismo
postcontinental. Porque claro, hemos hablado de que el realismo postcontinental tiene una ontología, tiene una epistemología, tiene una teoría política, pero ¿qué le pasa con la ética? Claro, de nuevo, volvemos a caer siempre en el mismo problema, que la ética queda con poco, puesto entre paréntesis, es una frivolidad, eso es moralismo, eso es autoayuda, eso es tal, pero es que sin eso, eso es un tema central. Vale, dicho esto, el liberalismo además principalmente es una ética. O sea, el liberalismo es una ética de la no agresión y de la no violencia y del respeto del contrato como algo establecido entre individuos, y quieren construir, eso es su defecto, ¿no? Quieren reducir la política a la ética, quieren juzgar al Estado desde el punto de vista de la ética. Pero eso es lo que les convierte en tan ingenuos, tan riquiños también, o sea, como de, bueno, pobrecillo Juan Ramón Rayo, ¿sabes? Déjale ahí deja a los chavales que camelen, ¿sabes? Entonces, cuando yo vuelvo a Madrid, con esta vinculación que tenía yo con Capitán Swing, como digo, me parecía un modelo editorial exitoso porque hizo muy bien recuperar ciertas traducciones que estaban perdidas o obsoletas o descatalogadas, como lo de Thompson y todo esto, que se había publicado previamente en los años 80, que lo habían publicado justamente los del Círculo de Sacristán, y acompañarlas siempre con unos prólogos escritos por españoles. Y ahí fue donde empezó a despuntar Rendueles, luego posteriormente llegó Víctor Lenore, y de ahí hasta el proyecto actual de Capitán Swing, que es un poco distinto al original, pero bueno. Entonces, cuando yo llego a Madrid, yo leo el libro de Sociofobia de Rendueles cuando está en Galeradas. Me lo manda un amigo mío, Antonio J. Rodríguez, que estaba trabajando para Capitán Swing en el apartado de la divulgación en redes sociales. Hacía como el community manager y cosas así. Y yo flipo porque Rendueles realmente había hecho la misma trayectoria que yo. Y cuando nos quedamos a tomar una caña para conocernos, antes de la entrevista que le hice, que se publicó en Sin Permiso, sí, por escrito, nos dimos cuenta que veníamos de la misma movida. Es decir, que los dos hemos empezado a estudiar filosofía, a mitad de la carrera nos habíamos dado cuenta de que la filosofía en solitario no sirve para nada. O sea, que es como, lo he escrito siempre con una metáfora que nos daba Tomás Pollán en clase, que es que la filosofía, si no tiene un combustible, pues es como un coche, como el chasis de un coche que arranca en punto muerto, ¿no? Entonces la filosofía requiere de una exterioridad, que es lo que posteriormente Gustavo Bueno, no posteriormente, sino que lo que Gustavo Bueno ya había llamado, y yo me apropié de ello, esto de la filosofía como saber de segundo grado, que consiste básicamente en eso. La filosofía no se puede alimentar solo de la pura filología que dijo Kant, que dijo Heidegger, que dijo Platón. Tiene que estar en diálogo con las ciencias, las artes y demás. Rendueles solucionó esa inquietud apuntándose a sociología, y yo la solucioné apuntándome a economía por la UNED, y que al final no saqué la carrera, y estudiando por mi cuenta cosas de economía, que por cierto quiero recuperar en algún momento. O sea, hemos hablado, no quiero prometer más libros no quiero prometer por encima de mis posibilidades, que ya tengo mucha cosa prometida, ¿no? Pero si hay algo que realmente me apetece y que hay que ahora es más crucial que nada, es una revisión del tema de la economía. Porque claro, se publicaron libros buenísimos durante toda la crisis previa. Yo siempre cito el de Anwar Said, que me parece el más potente de todos. Pero bueno, Piketty no está mal, etcétera. Y hay que ver qué pasa ahora. O sea, cómo esas semillas que se plantaron tienen una utilidad o no en la resolución de esta crisis económica que se nos viene encima con el coronavirus. Entonces, sí, dicho así, no sé cuál es la pregunta, pero yo creo que más o menos te da un poco unas pistas de por qué esa vinculación con Rendueles tan fuerte. En un momento dado, para mí Rendueles era la Biblia en pasta, ¿eh? O sea, a lo mejor durante 3 meses me leí todos Rendueles, me leí la tesis doctoral de Rendueles y tal, y fue para mí muy, muy importante, porque Rendules de nuevo daba un estilo. O sea, Rendules mostraba cómo uno podía ser riguroso y ligero. O sea, las columnas de Rendules, que siempre tienen un registro muy claro, ¿no? Comienza siempre con un ejemplo sacado de las series de televisión, como una cultura pop, así como un guiño al público medio, y de ahí saca siempre una lectura alegórica. Siempre. Rendules siempre hace eso, casi ya se vuelve un poco machacón, ¿no? Cuando ya conoces el truco, se te vuelve un poco aburrido. Pero sí, vamos, para mí es un autor bastante importante, y empecé a leer, por supuesto, con más entretenimiento a Polanyi por influencia de él, y nunca terminé de pillarle el gusto que él le tiene. Pero además, este libro, el de Bruto, si no me equivoco, en el debate que tuvisteis con Carlos Fernández Liria y Rendueles, él afirma algo así como que
o tú afirmas algo así como que él te pasó las galeradas antes para que le echaras un vistazo y hicieras tus aportaciones, si no me equivoco, ¿no? Me interesa también, Sí. o sea, yo conozco tus diálogos o tus debates con el mundo liberal, que es lo que estamos comentando ahora. Conozco tu beef con Carlos Fernández Liria, que luego si quieres pues, puedes comentarme un poco cómo se dio esto. Y tú me estás comentando ahora, me estás hablando del diálogo que tú estableciste con Rendueles, ¿no? Pero es curioso porque yo no sé hasta qué punto la izquierda ha entablado debate contigo. Más allá de que el Nega en esa mesa que compartiste el trap, ¿no? Pues te criticara la aproximación posmoderna que él veía. Quiero decir, no sé si hasta qué punto la izquierda se ha mostrado más reticente a entablar debate contigo que no otras esferas políticas como puede ser el mundo liberal. A mí me gusta mucho hacer de Calimero, ¿eh? También te digo esto, y de víctima, y de perseguido, y de sacrificado por la sociedad. Entonces, y ya basta con este tópico de que soy el izquierdista de la derecha, que lo he repetido ya varias veces en varias entrevistas. O sea, no es cierto. Es decir, Íñigo Errejón me concedió una entrevista y no tenía ninguna razón para concedérmela. Es decir, no se ganaba nada en política por concederme una entrevista. Era un viernes que él estaba matadísimo y fue súper amable, me mostró todos los cuadros de reyes que hay en el sótano que conecta las dos partes del Congreso. O sea, me hizo un repaso de aquello, fue brutal. Esta tarde con Íñigo Errejón es una de las tardes más divertidas de mi vida, ¿no? Entonces, no es cierto que la izquierda haya estado, me haya marginado, me haya excluido, simplemente, pues, coño, yo tampoco era tan importante como para que me estuvieran invitando constantemente. Yo entiendo perfectamente que prefirieran invitar a gente tipo Villacañas, que tiene una bibliografía extensísima a sus espaldas, o Rendueles. O sea, comprendo perfectamente que haya gente más interesante, más valiosa y que tuviera un discurso político que a ellos les interesara más que lo mío. Teniendo en cuenta que yo era en época principalmente un troll de redes sociales, ¿vale? Y entonces estábamos ahí con Ismael Crespo Amine, el mundo este de Homo Belamine, y que no se quisieran manchar con eso, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Entonces, sí, pero por otro lado también hay una cosa que es importante contar, que es, pues bueno, yo siempre he hablado de la década perdida. O sea, es una expresión o desobrada o como la queramos llamar, ¿no? Es decir, todo escritor y todo intelectual tiene que pasar unos años por el desierto. Y si no pasa por ese desierto, se lo verá después, que es todavía peor. O sea, la gente que tiene un éxito muy pronto, esto quizás se va más allá de lo que tú estás preguntando, pero creo que es importante, ¿no? La gente que tiene un éxito muy primerizo termina encontrándose con la catástrofe, con el desastre de manera tardía, y eso es todavía más jodido, porque es una vida que va hacia arriba es mucho más fácil de llevar que una vida que va hacia abajo, ¿no? Casi todas las historias de éxito tienen esta estructura de curva ascendente en lugar de curva descendente, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el futuro de los youtubers va a ser fascinante. O sea, el futuro de los youtubers, la caída de los ídolos youtubers va a ser tan grande como la caída de los ídolos de Billy Wilder, ¿sabes? Literalmente va a ser esa movida. Como el paso del cine mudo al cine sonoro. Pero me estoy yendo mucho. Entonces, sin más, el asunto es que es normal, entiendo perfectamente, o sea, el asunto es muy sencillo. Durante mucho tiempo, durante prácticamente toda esta década pasada, yo era un perfecto desconocido para la gente que tenía más de 30 años o 40 años, y para los que tenían menos de 40 años era un impresentable. Así sencillo, ¿no? O sea, alguien a quien envidiar, con el cual tener resentimiento, etcétera. Pero era un mecanismo inducido por las redes sociales, razón por la cual yo ya he determinado eso. Porque las redes sociales generan un fenómeno al mismo tiempo de imitación, emulación, envidia, resentimiento terrible, ¿sabes? Entonces, me di cuenta, por cierto, que YouTube es la mejor de las redes sociales porque por lo menos ves la voz. Entonces, el problema principal que tenía, que sigue teniendo, Twitter, Facebook, etcétera, y Instagram un poco menos, pero ya empieza Instagram a viciarse con los memes, que son la punta de lanza de de lo peor de Internet realmente, y de lo mejor también, en buena medida, del humor, pero también, en fin, ya lo sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es la falta de contexto, la descontextualización. A mí me parecen muy divertidos todas las páginas estas de Ernesto out of context, pero el texto sin la apoyatura del autor, que esto es Platón, pues pierde fuerza, no hay nadie que lo pueda defender, son como unas cosas que están ahí mudas y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que diría. La razón por la cual, principalmente, si ha habido veto, que no lo ha habido, ¿sabes? Por la cual yo puedo ser un personaje que caiga mal dentro de la izquierda es muy sencillo. Los mayores no saben quién soy, y los jóvenes saben tanto quién soy, que tienen una relación
peligrosa, o sea, como de no se lo merece, que lo entiendo perfectamente porque también estaba en ese lado. O sea, cuando era un troll y yo estaba criticando a Rendueles más que nada porque él era profesor y yo no, o algo por el estilo, ¿sabes? O porque él tenía más público que yo, en el fondo era una polémica de ese tipo, pues me pongo perfectamente del lado de los jóvenes que pasaron de ser alumnos míos a, de repente, como organizadores de cursillos en Podemos, que dijeran, a este tío no lo invito ni para Dios, ¿sabes? Pero es un poco, simplemente es ese mecanismo como muy típico de las generaciones de odiar al padre y matar al padre y amar al abuelo, ¿sabes? Sí. Que en el mundo tan acelerado que tenemos a día de hoy hace que tu padre sea un tío que simplemente te saca 4 años. O sea, en el mundo tan acelerado que tenemos hoy, un chaval del 94, del 95, del 97 me ve a mí como alguien de una generación por encima. Simplemente porque llevo ya 5 años publicando vídeos en YouTube, aunque esté literalmente en la misma situación de mierda desde el punto de vista precario, económico, etc. Ya diría que es eso, pero vamos, en general, la izquierda no se ha portado tan mal conmigo como cuenta el mito, y como yo también he contado en plan mitógrafo, estoy bastante agradecido por las entrevistas que me han concedido, y ya está. Y yo tampoco tengo necesidad de estar en diálogo con ellos. Y me alegro, también te digo esto, me alegro de no haber perdido los años que han perdido muchos en Podemos intentando bregar hacia una dirección absurda. Entonces, en ese sentido sí que me alegro mucho en plan como Platón, ¿sabes? Que Platón, si Platón no llega a vivir en la peor época política de Atenas, no tendríamos los diálogos. O sea, si Platón hubiera podido dedicarse a la política como él quiso y no haber nacido casi literalmente el año en que pierde la guerra del Peloponeso a Atenas, esto no tendríamos los diálogos. Entonces, Errejón, por ejemplo, es un gran sacrificado. Ese sí que es un sacrificado por la sociedad, porque pudiendo ser un gran filósofo, termina siendo, sí, un gran político, pero bueno, oradores hay miles y filósofos hay poco menos. Sí. Yo no me refería tanto a un veto, porque no creo que sea tal, sino el hecho de que el mundo liberal se ha mostrado como más proactivo a la hora de irte a buscar, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la entrevista que hizo Ignasi Voltó en Spanish Libertarian, en la que te insistía mucho que les contaras por qué eras ex-marxista, ¿no? Buscando esa especie de fe del converso y tal. O incluso, bueno, el propio Juan de Mariana, etcétera. O sea, creo que por lo menos ellos se han mostrado mucho más proactivos a la hora de irte a buscar y de buscar ese debate que no en el ámbito de la izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé hasta qué punto esto es un paralelo, se puede dar en paralelo al hecho de que a Víctor Lenore también le han dado muchas columnas, ¿no? Alguien con que también has compartido la presentación del libro del Trap. A él se le ha dado una columna en espacios como Voz Populi, ¿no? Porque les gusta también esa posición crítica que él tiene dentro de la izquierda, que no encaja con los dogmas que se acostumbran a defender, ¿no? Mi pregunta es más bien esta, ¿no? Si tú sientes que se ha mostrado más interés desde otras esferas políticas que no de aquella en la que tú, de forma natural, te has ido posicionando, ¿no? En tu trayectoria. Sí, todo movimiento político necesita un tío Tom, o necesita algún tipo como de converso que les parezca interesante. Entonces, la izquierda aprecia mucho más a Juan Manuel de Prada que a Villacaña. Realmente es así. Porque Juan Manuel de Prada, Juan Manuel de Prada les da la oportunidad de mostrarse más tolerantes de lo que son. Eso es. Y la derecha también busca sus izquierdistas que les permitan decir no todos los izquierdistas son así. Igual que estuvieron buscando a Machamartillo hasta que finalmente encontraron a Lola Pérez o a Leire Esquial, encontraron una feminista disidente. Entonces, han rebuscado de debajo de las piedras para encontrar una feminista que no estuviera, que planteara una crítica a lo que ellos consideran el feminismo hegemónico, aunque el feminismo está todavía más fragmentado que la izquierda, ¿no? Entonces, sí, pero con cierta derecha, claro, esto es importante decirlo. La derecha conservadora, casi no sé dónde está. O sea, realmente, claro, quizás por deformación profesional, pues bueno, tienes más relación con los economistas, porque he estudiado un poco de economía, pues sabes quiénes son Rayo, Huerta Soto, etcétera. Puede ser eso. Mira, yo invité a Juan Ramón Rayo, a Íñigo Errejón, a gente del Observatorio de Madrid, Observatorio Metropolitano de Madrid, Isidro López, a un congreso en 2014, justo antes de Vista Alegre 1, que se llamaba España sin un franco. Pues fue en aquella reunión, en la cena posterior al debate que tuvieron Isidro López y Rayo, que Rayo me dijo, oye, ¿por qué no vienes a dar una conferencia al Juan de Mariana? Y yo creo que ese fue un poco la puerta de apertura de todo lo demás, ¿no? Yo he dado conferencias en el Instituto 25M, por cierto. El Instituto 25M
que fundó mi buen amigo Jorge Lago, aquí en mi barrio, yo allí di mi conferencia sobre los fundamentos filosóficos de Marine Le Pen. Con el mismo afán provocador con el que fui a Juan de Mariana. Es decir, yo, Juan de Mariana, siempre, donde fueres, haz lo que vieres, literalmente. Yo no voy a un sitio a contar mi milonga de Suárez, Platón y tal. Hombre, si estoy dando clases de antiguo y medieval, sí. Voy a lo que... Vosotros estáis hablando del liberalismo, hablemos del liberalismo. Vosotros estáis hablando de la extrema derecha, hablemos de la extrema derecha, tal. Y simplemente, pues bueno, la izquierda tenía una oportunidad... O sea, es que estos últimos 5 años han sido muy locos para la izquierda alternativa, que ha buscado desesperadamente conquistar el poder y lo ha conseguido. Y ahora lo que tiene es que gestionar ese poder. Y no sé cómo lo está haciendo, ni cómo lo va a hacer, ni cuál es el proyecto cultural que tienen, ni nada. Realmente, aquí en Madrid han estado gobernando culturalmente y para la gente que estamos... realmente cambió poca cosa en el ámbito cultural. A lo mejor es que la cultura no importa, o sea, que yo lo entiendo perfectamente, o sea, porque mi posición es primero pan y luego arte. O sea, yo soy brechtiano en ese sentido. Y entiendo perfectamente que sea más importante los desahucios que congresitos de filosofía especulativa y tal. O sea, lo entiendo perfectamente. Pero, sí, por un lado, tienes completamente razón en que la derecha busca denodadamente, igual que la izquierda, una figura del espectro político opuesto que les permita hacer como una crítica endógena. Eso siempre se ha buscado. Sí que es cierto que los liberales como que han querido un poco tirarme a mí como de esa cuerda, pero yo durante un tiempo, o sea, no sé si te lo he contado alguna vez, pero claro, la razón por la cual yo hago el vídeo de la videocrítica a un tío blancotero, que de alguna forma es el punto final de esa relación, o sea, la relación con la izquierda mía, la relación con la derecha mía realmente se abre en el Congreso de España sin un franco, donde Íñigo Errejón está tan liado que ya ni se acuerda de quién soy yo, etcétera, aunque nos hayamos conocido en el 15M, etcétera, mientras que Juan Ramón Rayo está allí, se toma copas, incluso tiene posibilidad de quedarse un día más y todo este tipo de historias. Se abre ahí y se cierra con un tío blancotero. O sea, mucha gente me venía pidiendo vídeos sobre el feminismo, esperando que yo me fuera a posicionar un poco en la línea de feminismo disidente, feminismo de la segunda ola, como se quiere llamar, ¿no? Y cuando yo hice la crítica a un tío blancotero como de manera deliberada. Es decir, no era algo que me salía desde dentro, sino que yo venía viendo vídeos del tío blancotero, me parecía que representaba muy bien, o sea, que hacía una caricatura muy fina y muy ajustada también. Bueno, fina no, muy de brocha gorda, pero muy ajustada a ciertas feministas que yo conocía incluso en mi ámbito más íntimo, y yo estaba de acuerdo con un tío blancotero y con Jordan Peterson, pero no me gustaba estar de acuerdo con ellos porque veía por dónde iba, ¿sabes? Y del mismo modo que te puede interesar Carl Smith o ciertas cosas de Heidegger o en el aspecto más político, pero sabes por dónde tiran y tienes que echar el freno en algún momento, ¿no? Y yo quise echar el freno. Ahí vi que había que echar el freno y eso es lo que hice. O sea, ahora mismo, es que ahora mismo no sé, ahora mismo hago hipoge, ¿sabes? Porque ha sido tan loco, o sea, ha sido tan loco como la COVID realmente ha funcionado como un nulificador, ¿sabes? Mismo día que había las manifestaciones del 8M, estaba el Congreso de Vox, ¿sabes? Como que los dos primeros políticos infectados, Irene Montero y Ortega, o sea, realmente ha sido lo más transversal, lo que ha dejado más cao a todo el mundo. Y yo creo que todos esos debates ya forman parte del pasado. O sea, todos esos debates de Jordan Peterson, o sea, como que esa gente ya son fantasmas, ¿sabes? Y por eso ahora los podemos elogiar, porque en España siempre tenemos una larga tradición de joder a los vivos y elogiar a los muertos. Pero aún así, por ejemplo, hace una semana entrevistaste a José María Bellido Morillas, que él se encuadraría, ¿no?, dentro de esa crítica más escorada hacia la derecha. Quiere decir que tampoco has hecho ascos a mantener un cierto vínculo a través de ciertos debates o ciertos diálogos que tú mismo has promovido, ¿no? Sí, bueno, pero es una amistad que arrastro desde hace mucho tiempo, es muy buena, quizás luego arrastrar es demasiado peyorativo, que mantengo desde hace mucho tiempo. Y José María Bellido Morillas me ha demostrado que es un amigo muy fiel, se ha mantenido siempre a mi lado, haciéndome además recomendaciones, no simplemente diciendo Ernesto te apoyo, sino haciéndome recomendaciones muy buenas en las varias polémicas que he tenido, las más personales y las más frívolas o mediáticas durante los últimos años, durante sobre todo este último año 2020-2019, y para mí él siempre ha sido un referente desde el punto de vista de la bibliografía, de la erudición. Muchos de los tics míos pues los heredo de él, y también te digo una cosa, mi estilo literario ha sido una emancipación
de varios de mis maestros, entre ellos Bellido. O sea, yo a Bellido no lo veo como un interlocutor, sino como un maestro realmente, ¿no? Y también me di cuenta del peligro que entrañaba en la erudición a lo Bellido Morillas. Es decir, yo realmente entrevisto a Bellido Morillas como lo siento, pero como un friki. O sea, y de hecho le llevé él también estaba en España sin un franco. Y acuñé una expresión que era trolls ilustrados. Porque es que yo a Bellido Morillas le conocí en Facebook, esto lo he contado creo alguna vez, porque estaba troleando a una poeta asturiana llamada Ana Gorria, y por azar vi el recuadrito arriba a la derecha que hay en Facebook donde ves la actividad que están haciendo tus amigos, y de repente vi a Ana Gorria llamando a alguien, eres un fascista. Entonces dije, bueno, a ver quién es este fascista, y era Bellido Morillas, que estaba defendiendo a Millán Astray en la famosa pelea con Unamuno. Sí. Entonces, y dije, ¿quién es este loco que conoce al detalle esa puta historia? Y entonces descubrí un artículo acojonante de Bellido Morillas analizando la foto de la generación del 27, de izquierda a derecha, mostrando cómo hay incluso falsas atribuciones, o sea, que se dice que tal tipo es el primo de no sé qué y resulta que es el sobrino. O sea, un análisis tan loco, que de aquella foto, que ya me quedé atrapado por la figura, ¿sabes? Y me parece una figura fascinante, me parece una figura novelesca, me parece una figura es el Sócrates moderno. Claro, pero ya no es pero en todos los planos, desde la fotografía homoerótica que publica por las redes sociales hasta el rollo como, ¿sabes?, del maestro que genera a los discípulos. Bueno, en fin, una cosa sí, perturbador de la juventud, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, Bellido Morillas me parece una figura fascinante y la entrevisto un poco también como cierre de época, ¿eh? Es decir, es la entrevista de mi cierre para mí, las redes sociales tenían un gran interés y me eran muy divertidas por gente como Ismael Crespo Amine en ultranacionalismo, Homo Benamine, Círculo Podemos, Filosofía Analítica, Cuñadología y Bellido Morillas. Y realmente durante meses casi solamente les leía a ellos dos, en las redes sociales. Entonces era un poco más cierre de ciclo que otra cosa, lo de la entrevista a José María. Bueno, ya que lo comentas, o sea, también puedes explicar ese cierre de ciclo en el que cierras tu cuenta en Twitter, bueno, prácticamente todas tus redes sociales, y mantienes solo el canal de YouTube, ¿no?, en el que hasta ahora has ido publicando la entrevista con Bellido, pero también a las clases que has ido haciendo en Zaragoza, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te lleva a tomar esta decisión, en primer lugar? Y en segundo lugar, ya que hablas de cierre de ciclo, ¿qué ciclo nos espera de Ernesto Castro? Yeah. El pretexto era una polémica absurdísima que había surgido en Instagram, fomentada por una memera que había asistido a algunas conferencias mías en Barcelona y que yo incluso llegué a considerar mi amiga. Y que, sin embargo, por pura, búsqueda de fama, intento de congraciarse con ciertos círculos feministas o izquierdistas, sobre todo para, yo creo que expurgar una mala culpa de haberse sentado a la mesa con Ismael Crespo Amine, quien tiene unas acusaciones presuntamente de maltrato psicológico, en fin, todo este tipo de asuntos. Esta concepción casi trágica de los pecados como algo que se contamina por el hecho de estar sentado al lado de alguien, pues le llevó a esta chica a montar una polémica contra mí, un poco para desquitarse del hecho de que había fotos juntos, riéndonos en un bar y cosas así, ¿no? Que seguramente habría gente que le echaría en cara qué haces con este gilipollas y tal, ¿no? Lo típico. Y entonces ya quiso exponerme o censurarme por seguir unas cuentas de unas modelos en Instagram que tenían candado puesto pero eran modelos normales y corrientes que ni siquiera, bueno, lo típico. Yo en Instagram me hice una cuenta y lo utilicé durante mucho tiempo, lo reconozco como soft porn. Seguía cuentas de modelos y poco más. Y nunca le di un uso como de comunicación ni de reflexión ni de nada por el estilo. Salvo en los últimos tiempos que lo que hacía era copiar y pegar lo mismo que publicaba en Facebook, en Twitter y en Instagram, ¿no? A partir de 2017, con la elección de Donald Trump y con la forma en la que se enrareció tanto el ámbito de la red social, yo dejé de utilizar la red social para fines personales y empecé a utilizarlo de manera profesional para decir, vale, estoy en tal sitio tal día, acabo de publicar este vídeo, quiero hacer esta reflexión sobre este tema, ya está, ¿sabes? Nada de fotos mías, ni nada, salvo, bueno, para hacer alguna broma o alguna cosa por ese estilo, ¿no? Algún performance. Entonces, ese fue el pretexto. El pretexto fue una polémica absurda donde se me acusaba de pajillero. O sea, en mi libro hay un capítulo titulado literalmente Objeciones de un pajillero a la pospornografía. Me parecía tan absurda y, sin embargo, me estaba afectando que
que decidí, hay que cortar con esto. Porque, claro, las polémicas que tuve en 2019, la polémica con mi hermana, la polémica con la cuestión de los cerdos, la polémica con YouBeef, pues eran polémicas que tenían una cierta entidad. Una entidad personal o familiar, una entidad, vamos a decir, la ética, porque, claro, yo en la cuestión del antiespecismo, yo no tuve ansiedad, ni depresión, ni nada por el estilo. Es decir, yo me estaba riendo en mi casa, te lo digo de verdad, con la polémica, porque que me acusaran de antisemitismo, o sea, se te puede acusar de muchas cosas y las peores acusaciones son las que te puedes llegar a tomar en serio. Claro, te acusan de machista o de racista o cosas así, y elitista o clasista, pues quién no lo es, ¿no? Hasta este punto. Y son las que hacen más daño, las que obligan a hacer una reflexión y las más útiles al fin y al cabo, ¿no? Pero esta polémica esta estúpida de que eres antisemita porque consideras que los animales tienen un valor moral y que matarlos de esa manera es un holocausto, pues me parecía estúpida. Entonces, y la polémica con YouBeef pues tenía una gracia comercial, editorial y musical incluso, ¿no? Era un beef a la manera trapera. Pero la polémica era tan estúpida y no obstante yo le estaba dando tantas vueltas y perdía tanto tiempo y que una tarde recuerdo perfectamente haberme pasado 3 horas pensando en esta mierda y luego dar una clase 3 horas sobre el Fedón y pensar, yo quiero estar todo el día en este estado, hablando del Fedón, y no en este estado, pensando en una memera de Barcelona, anónima, con 1000 seguidores, que te monta un scratch y para sus 20 amigas ahora eres el peor del mundo y estás cancelado para 20 personas literalmente. O sea, como, no quiero pensar tanto en mí mismo. O sea, me importa más Platón que en mí mismo. Es que esto sobre todo, el punto crucial es este. La razón por la cual para mí las redes sociales dejaron de tener interés es porque ya no solo me veía a mí mismo, ¿sabes? Me buscaba a mí mismo, en un momento dado eso tenía cierta gracia, pero ya como que se vuelve una especie como de máquina tragaperras, ¿sabes? En la que estás tú como un ludópata viendo cuántos likes salen hoy, cuántas menciones, cuántas tal, y te termina haciendo daño, las críticas te duelen y los elogios te envanecen. Y sobre todo te mantiene en una constante reflexión sobre ti mismo muy superficial. O sea, no es lo mismo pensar sobre ti mismo en tu intimidad, con un diario por delante, 1000 palabras o 1 hora de escritura, lo que sea, que estar al bombardeo constante de gente que opina sobre ti habiendo visto 5 minutos de vídeos tuyos o un tuit por ahí perdido, un fuera de contexto, etcétera, ¿sabes? Entonces, que tú te construyes una imagen sobre ti mismo, donde tú estás pensando constantemente sobre ti mismo, basándote en imágenes superficiales de los demás, eso es lo más dañino de Internet, principalmente. Y es lo que genera ese círculo vicioso de la egolatría, ¿sabes? De que tú estás defendiéndote de acusaciones que no tienes que defenderte. O sea, yo me di cuenta que el intelectual, al rebajarse, o sea, que no era posible el modelo Gustavo Bueno aplicado a las redes sociales. Es decir, Gustavo Bueno aparecía en televisión 1 vez a la semana y hacía una labor de mala o buena para su imagen, lo que fuera, pero era una imagen socrática, ¿sabes? De la lucha contra los cuñados, incluso autocuñadeando. Pero el problema en Internet es que es un continuum. Entonces tú estás todo el rato ahí y no es simplemente una aparición puntual, un golpe de efecto y tal, sino que es todo el rato y eso te termina quemando. O sea, incluso intelectuales tan buenos como Rendueles, de repente yo pensaba, mi imagen sobre Rendueles se fue degradando a base de seguirle y de ver en qué polémicas se metía estúpidas, a quién respondía, cómo le respondía, todo ese tipo de asuntos, ¿sabes? Entonces dije, mira, yo no quiero tener esta imagen de esta gente a la que realmente aprecio. Si esto me está pasando a mí con mis referentes, ¿qué estará pasando con gente que no sabe ni quién eres y tal? O sea, dije, fuera esto, ¿sabes? Por esos 2 motivos. 1, yo no quiero estar pensando todo el rato en mí mismo. Me importa más Platón que la imagen que tenga de mí un fulano. Y 2, el privilegio del silencio, ¿sabes? De callar, de no tener nada que decir. O sea, tú me estás planteando, ¿quieres criticarme o demolerme o desmantelarme, exponerme, lo que sea? Escribe una reseña, publica en tal periódico una noticia, haz una documentación, o sea, documentate, lee mis libros, que es donde hay material para anularme y cancelarme de aquí a... Tú has leído estos libros, joder, para cancelarme en las próximas 30 vidas. Haz ese trabajo, ¿sabes? Pero no me vengas con gilipolleces. Es que en el libro del trap, yo lo pensé, o sea, cuando publiqué el libro del trap está escrito en mitad de la polémica, o sea, el libro del trap tiene 5 capítulos escritos antes de la polémica con mi hermana y 5 capítulos escritos después. Y se nota mucho, desde el punto de vista de la escritura, se nota muchísimo porque a partir del 5.º capítulo es una locura en las notas a pie de página lo que me permito escribir y decir. Y sin embargo, el libro fue literalmente juzgado por la portada. No sé si explico. Entonces, sí. Ahí fue cuando yo descubrí este gran privilegio de
de los espacios privados, ¿sabes? De la literatura como un espacio privado al que el que accede es un cómplice. Ya lo he dicho muchas veces, pero vuelvo a repetirme, ¿sabes? Es un cómplice. Y eso es lo que comentaría. ¿Qué periodo se abre ahora? Se abre un periodo, espero, de escritura en sentido amplio. Es decir, como te he dicho, yo nunca había escrito ficción, pero me picó el gusanillo de la ficción o de la narrativa, en un sentido muy amplio del término, escribiendo el libro del Trap, porque me gustó mucho los diálogos. O sea, cuando estaba transcribiendo las entrevistas de Broncano, de Castelo y demás, pues le pillé un vicio salvaje al tema de los diálogos. Y me planteé escribir ficción, novela, simplemente por el gusto del diálogo, ¿no? Claro, releer a Platón pues me ha mostrado que es posible la no ficción, o poniendo entre paréntesis también esta categoría muy peligrosa y muy curiosa, dialogada, ¿no? Estoy descubriendo el Mediterráneo, pero bueno, eso es lo que diría. Entonces lo que viene ahora son esto de los diálogos de Platón, varias reediciones. O sea, voy a procurar reeditar algunos de los libros que tenía en el pasado, ampliados o con algunas notas, que la gente que lo vuelva a comprar pues invierta bien su dinero. Y espero poder dedicarme esta década de los 30 a cosas no excesivamente sistemáticas. O sea, el sueño mío, basándome básicamente en una aproximación estadística de cómo funcionan los filósofos y los escritores, es que los años 20 son años de poesía, locura y derrota, fracaso o éxito y merecido. En los años 30 suelen ser como años de inicio, de tanteo, de por aquí y por allá. Y los años 40 son los años del sistema, o de la trilogía, ¿sabes? De lo que sea, de la obra sistemática, del tratado de ontología, de lo que toque. Y eso son como las 2 décadas que tengo por delante, las veo un poco así en abstracto, y luego ya en concreto, pues eso, el libro de Cardina hay que terminarlo, el libro de La Leche Liberal hay que terminarlo, y esto, los diálogos, hay que terminarlos, sí. Uh-huh. Pues nada, Ernesto, yo creo que ya con estas 2 horas ya está, con esto estamos ya. Hemos tenido suficiente. Ahora lo divertido será transcribir la entrevista, que ya verás tú lo bien que me lo voy a pasar. Pero esto lo estabas grabando para subirlo en YouTube o lo estás grabando para transcribirlo por escrito. A ver, me hacía gracia probar con este formato. O sea, yo trabajé en Vice, donde tú has hecho algunas entrevistas y tal, y tuve un breve cameo con la televisión, más en plan corresponsal y tal. Y me hacía gracia probar con este formato a ver qué tal salía, ¿no? Lo que pasa es que no sé si empezar con una entrevista sobre el realismo postcontinental es el plan más atractivo, ¿no? Ni lo más. No, al final ha derivado en otras cosas, o sea que si quieres poner otro título, ya sabes que en eso los periodistas tenéis un oficio acojonante. O sea que para mí sería súper, o sea, sería muy... Desde luego, es una maravilla la entrevista, está muy documentada, ha sido con mucho tacto, muy sensible y muy bien conducida, y para mí sería genial que la publicaras en íntegra, si quieres, en YouTube, porque desde luego son cosas por las que nadie me ha preguntado y por las que estoy seguro que nadie me va a preguntar, y que puestas por escrito van a perder un poco la magia o va a verse la crudeza de lo que digo, y por lo tanto la intención y la espontaneidad, la improvisación con la que lo digo. Nada, pues lo subo y ya te paso el enlace cuando lo tengamos, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues venga, un placer. Queda muy bien. Un placer. Hasta luego. Venga, hasta luego.